lugar, ese es el lugar de ustedes, ¿sí? Ariel. Invitamos a todos los integrantes a pasar.
palabra para ti. No desanimes. Todo que has pedido al Señor ya está viniendo. Estos días Dios te vio llorando en un rincón escondido. Ya no se escucha más tu voz, se oye solo tu gemido. Pero este Dios que me envió aquí sabe de todo. Él me mandó a hablar que va a cambiar tu rumbo. Él está enviando el consuelo para tu alma. Él juzga esa lágrima ahora. Toma calma. Pasará en breve esta lucha. Pasará. Si estás llorando, en breve vas a sonreír. Esa lucha que luchando estás, tú vas a vencer. Pasará en breve esa lucha. Pasará. Si estás llorando, en breve vas a sonreír. Esa lucha que luchando estás, tú vas a vencer. Pero este Dios que me envió aquí sabe de todo. Él me mandó a hablar que va a cambiar tu rumbo. Él está enviando el consuelo para tu alma.
Si no fuera el amor de Jesús, no estaría yo aquí. Andaría como barca perdida en la furia del mar, como hoja arrastrada por el viento, como oveja que no tiene pastor, como un ave con el ala rota estaría yo. Le doy gracia por aquella sangre vertida en la cruz, ese sacrificio tan perfecto de mi Jesús. Recibí de Dios nueva vida, fui guiado por su propia luz, y agradeciendo a ese amor tan grande, yo alabo a Jesús. Y toda alabanza que a Él elevo es de gratitud. No puedo quejarme si Él no se quejó cuando llevó la cruz. Cuando desorientado estaba yo de Él, me tomó de la mano y me enseñó el camino. Y es por eso que en cada alabanza que a Jesús elevo, hay muestra de cariño. Le doy gracia por aquella sangre vertida en la cruz, ese sacrificio tan perfecto de mi Jesús. Recibí de Dios nueva vida, fui guiado por su propia luz, y agradeciendo a ese amor tan grande, yo alabo a Jesús. Y toda alabanza que a Él elevo es de gratitud. No puedo quejarme si Él no se quejó cuando llevó la cruz. Cuando desorientado estaba yo de Él, me tomó de la mano y me enseñó el camino. Y es por eso que en cada alabanza que a Jesús elevo, hay muestra de cariño. Y toda alabanza que a Él elevo es de gratitud. No puedo quejarme si Él no se quejó cuando llevó la cruz. Cuando desorientado estaba yo de Él, me tomó de la mano y me enseñó el camino. Y es por eso que en cada alabanza que a Jesús elevo, hay muestra de cariño. Y es por eso que en cada alabanza que a Jesús elevo, hay muestra de cariño. Gemidos que no puedo expresar, Él lleva al Padre mi oración. Cuando doblo mis rodillas en medio de tribulación, Él oye el gemido de mi corazón. Oh Jesús, a ti confieso, no podré vivir sin sentir
aquí y quiero tu poder. Aunque para servirte Jesús tenga que llorar, te serviré porque conmigo estarás. Sufrir contigo es lo mejor que querrás. Perdóname, porque a veces no consigo ni hablar. Luego las lágrimas de mis ojos vienen a mojar como señal de que tú estás en este lugar. Aunque para servirte Jesús tenga que llorar, te serviré porque conmigo estarás. Sufrir contigo es lo mejor que querrás. Perdóname, porque a veces no consigo ni hablar. Luego las lágrimas de mis ojos vienen a mojar como señal de que tú estás en este lugar. En este lugar. Estoy luchando, pero no largo mi cruz. Aunque las luchas muchas veces me hacen llorar, pero tengo una certeza que todo esto irá a terminar. Y en los brazos de Jesús iré a descansar. Hay momentos que parecen no iré a soportar, porque el desprecio y el olvido se hacen realidad. Pero como un buen soldado, mismo herido tengo que luchar. Por la fe estoy sintiendo que la victoria Jesús me dará. Hijo mío, escuché tu oración. Lo que pediste hoy se hace realidad. Tú eres mío y jamás te dejaré. En ni un momento jamás te olvidaré. Estoy contigo y serás un vencedor. Estoy luchando, pero no largo mi cruz. Aunque las luchas muchas veces
hacen llorar, pero tengo una certeza, que todo esto irá a terminar, y en los brazos de Jesús iré a descansar. Hay momentos que parecen no iré a soportar, porque el desprecio y el olvido se hace realidad, pero como un buen soldado, mismo herido tengo que luchar. Por la fe estoy sintiendo que la victoria Jesús me dará. Hijo mío, escuché tu oración, lo que pediste hoy se hace realidad. Tú eres mío y jamás te dejaré. En ni un momento jamás me olvidaré. Estoy contigo y serás su vencedor. Hijo mío, escuché tu oración, lo que pediste hoy se hace realidad. Tú eres mío y jamás te dejaré. En ni un momento jamás te olvidaré. Estoy contigo y serás un vencedor. Cantando esta alabanza, recordamos nuestra iglesita humilde de la colonia donde nos criamos. Todo lo que ella dice es realidad. Iglesia querida de las primitivas, nunca olvidaré. Allá en la colonia, lugar tan humilde donde me crié. Recuerdo los cultos que era tan lindo, en mi mente quedó, y las enseñanzas de aquellos hermanos que el Señor ya llevó. Los enfermos sanaba, también paralíticos vi caminar. El Señor operaba también a los muertos y resucitar. Hermanos queridos, este Dios es el mismo, Él no cambió. Y muy pronto Él regresa a buscar a su pueblo que tanto Él amó. Qué tiempo tan lindo, iglesita querida, siempre recordaré. Algunos en carro, otros a caballos y muchos a pie. Llegaban cansados, pero en su rostro brillaba el amor. Y nada impedía, en aquella iglesita obraba el Señor.
Cuando alguien viene intentando herirme, viene con saetas del enemigo, queriendo destruirme a mí. Cuando quieren verme caído allá en el suelo, juzgan mi corazón para que yo pueda desistir. Mas en esta hora voy doblando mis rodillas, voy contando mis secretos, para quien me puede ayudar. Voy llorando, voy gimiendo a los pies de Cristo, mas con fe yo no desisto, en Él yo puedo confiar. Lloro callado, porque sé que Dios me ve. Lloro callado, porque sé que voy a vencer. Cuando la lucha es de más, Jesús llega y deshace y me llena de poder. Lloro callado, porque sé que Dios me ve. Lloro callado, porque sé que voy a vencer. Cuando la lucha es de más, Jesús llega y deshace y me llena de poder. En esta hora voy doblando mis rodillas, voy contando mis secretos, para quien me puede ayudar. Voy llorando, voy gimiendo a los pies de Cristo, mas con fe yo no desisto, en Él yo puedo confiar. Porque sé que Dios me ve. Lloro callar, porque sé que voy a vencer. Cuando la lucha es de más, Jesús llega y deshace y me llena de poder. Lloro callar, porque sé que Dios me ve. Porque sé que voy a vencer. Cuando la lucha es de más, Jesús llega y deshace y me llena de poder. Cuando la lucha es de más, Jesús llega y deshace y me llena de poder. Me llena de poder. Amigo, la mirada que Jesús tuvo por mí, Él también la tiene por ti. Escucha esta canción que es para ti. Anteriormente era vacía, pues muy lejos yo vivía, procurando por la paz. Salía a buscar felicidad por bares de la ciudad. Ahí era mayor el desespero, aumentaba la tristeza, multiplicaba soledad. Un día alguien me encontró, me tuvo con
compasión. Me dijo así, mírame a mí, voy a hacerte feliz. Y hoy quien me ve así, andando diferente, llevando una Biblia, diciendo es creyente, dice la verdad, este cambio de más. Y hoy les puedo decir lo que es felicidad. Digo esto porque es la realidad. Acepte a Jesús, el príncipe de paz. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí era mayor el desespero, aumentaba la tristeza, multiplicaba soledad. Un día alguien me encontró, me tuvo compasión. Me dijo así, mírame a mí, voy a hacerte feliz. Y hoy quien me ve así, andando diferente, llevando una Biblia, diciendo es creyente, dice la verdad, este cambio de más. Y hoy les puedo decir lo que es felicidad. Digo esto porque es la realidad. Acepte a Jesús, el príncipe de paz. Digo esto porque es la realidad. Acepte a Jesús, el príncipe de paz. Él estaba allí tirado y herido a orilla del camino. Y todos pasaban de largo, no se importaban de aquella situación. En aquel silencio, solo gemido de sus labios salía. Para rescatarlo nadie aparecía, nadie le daba ningún valor. Pasó un sacerdote, de largo también, pasó un levita, con indiferencia lo veía. Hay momentos que nadie te da valor, pero apareció el buen samaritano y cambió la historia. Rescató al hombre, curó sus heridas, lo cargó en sus brazos y lo llevó al mesón. Prometió volver y pagar el precio del amor, pues el buen samaritano sabe que un alma tiene mucho valor. Y él vio un tesoro escondido en un vaso de barro, destruido y herido en el suelo tirado. Curó sus heridas y le dio la mano, lo levantó. Él vio más allá de la apariencia que nadie más ve, un alma preciosa dentro de un ser. El buen samaritano también te va a mirar a ti.
lo cargó en sus brazos y lo llevó al mesón. Prometió volver y pagar el precio del amor, pues el buen samaritano sabe que un alma tiene mucho valor. Y él vio un tesoro escondido en un vaso de barro, destruido y herido en el suelo tirado. Curó sus heridas y le dio la mano, lo levantó. Él vio más allá de la apariencia que nadie más ve, un alma preciosa dentro de un ser. El buen samaritano también te va a mirar a ti. Cuando él mira, las heridas son curadas. Cuando él toca, el aceite quita el dolor. Cuando él mira, no importa tu pasado. Cuando él toca, él muestra su poder. Cuando él mira, las heridas son curadas. Cuando él toca, el aceite quita el dolor. Cuando él mira, no importa tu pasado. Cuando él toca, él muestra su poder. Y él vio un tesoro escondido en un vaso de barro, destruido y herido en el suelo tirado. Curó sus heridas y le dio la mano, lo levantó. Él vio más allá de la apariencia que nadie más ve, un alma preciosa dentro de un ser. El buen samaritano también te va a mirar a ti. Caminas por las calles, altas horas de las noches. Te sientes fracasado y sin ganas de vivir. Con lágrimas en los ojos te pregunta cada instante: ¿para qué seguir viviendo si hay que vivir así? Te está faltando fuerza para poder continuar, luchando por los sueños que nació dentro de ti. Con el corazón quebrado, maltratado por la vida, caminas sin solución. Yo te hablo de Cristo, quien por ti Él murió. Él ha pasado lo mismo, todo eso Él sufrió. Él conoce tu problema y te ofrece solución. Hoy Él te llama.
caminas por las calles altas horas de la noche, te sientes fracasado y sin ganas de vivir, con lágrima en los ojos te pregunta cada instante, ¿para qué seguir viviendo si hay que vivir así? Te está faltando fuerza para poder continuar, luchando por los sueños que nació dentro de ti, con el corazón quebrado, maltratado por la vida, caminas sin solución. Yo te hablo de Cristo, que por ti Él murió. Él ha pasado lo mismo, todo eso Él sufrió. Él conoce tu problema y te ofrece solución. Hoy Él te llama. Si te sientes cansado, Él te hará descansar. Si te sientes caído, Él te hace levantar. Levanta ahora tu cabeza y avanza hacia adelante. Dios te hace un vencedor. Levanta ahora tu cabeza y avanza hacia adelante. Dios te hace un vencedor. Madero pesado por nuestros pecados, Jesús cargaba ya. Aquellos soldados crueles y malvados lo azotaban sin parar. La sangre salía de la espalda de nuestro Salvador, y la marca quedaba donde el maestro pisaba. Sufrió todo por amor. Marca de sangre quedaron por las calles de Jerusalén. A Jesús le azotaban, pero lo reclamaba. Llevó en sus hombros una cruz también. Los soldados al Señor empujaban cuando estaba cansado, obligándole a seguir. Le azotaban la espalda con chicote de trenzas que en sus puntas tenían plomos para herir. De la ciudad salían y Simón Cireneo del campo venía. También fue obligado por aquellos soldados a llevar la cruz. Llegando al Calvario, un triste escenario muchos pudieron ver. Crucificado
marcas de sangre allí. Marcas de sangre quedaron por las calles de Jerusalén. A Jesús le azotaban, pero no reclamaba. Llevó en sus hombros una cruz también. Los soldados al Señor empujaban cuando estaba cansado, obligándole a seguir. Le azotaban la espalda con chicote de trenzas que en sus puntas tenían lomos para herir. Marcas de sangre quedaron por las calles de Jerusalén. A Jesús le azotaban, pero no reclamaba. Llevó en sus hombros una cruz también. Los soldados al Señor empujaban cuando estaba cansado, obligándole a seguir. Le azotaban la espalda con chicote de trenzas que en sus puntas tenían lomos para herir. Una oración respondida, los desviados vuelven a la iglesia. Una oración respondida, el diablo corre, huye de la pelea. Una oración respondida, la tierra tiembla y el fuego cae. Una oración respondida, el Señor opera dentro de la iglesia. Oración que va, la respuesta viene. Oración respondida por el Hijo de Dios. Oración que va, la respuesta viene. Oración respondida por el Hijo de Dios. Una oración respondida, los mudos pueden hablar. Una oración respondida, los ciegos ven, los cojos van a andar. Cuando estamos orando, el Señor está listo para responder. Una oración respondida, puede la iglesia llenarse de poder. Oración que va, la respuesta viene. Oración respondida por el Hijo de Dios. Oración que va, la respuesta viene. Oración respondida por el Hijo de Dios. Oración respondida
Si las luchas de esta vida te hacen llorar, coraje, mi hermano, coraje. Si los espinos te hieren al caminar, coraje, mi hermano, coraje. No te olvides que Jesús también lloró, tuvo coraje y fue vencedor, mostrando ejemplo de ser luchador. Tenga coraje, pues luego ha de pasar esa tristeza que te hacen llorar. Tenga coraje, usted vencerá. No te importe si es grande tu dolor. Coraje, mi hermano, coraje. Lo que importa es que Cristo es vencedor. Coraje, mi hermano, coraje. No te olvides que Jesús también lloró, tuvo coraje y fue vencedor, mostrando ejemplo de ser luchador. Tenga coraje, pues luego ha de pasar esa tristeza que te hace llorar. Tenga coraje, usted vencerá. Yo no sé cuándo será el momento, yo no sé cuándo será el momento que de aquí, de este mundo, tenga que salir. Yo no sé cuándo será la hora, yo no sé cuándo será la hora que al lado de Cristo voy a vivir. Este mundo de tantos problemas, este mundo no vale la pena, me quiero ir de aquí. Mi mansión ya está preparada en la patria donde descansa el alma, mi maestro me espera allí. Ya me voy, ya escucho trompetas sonando, oigo un ángel mi nombre llamando, el Señor me viene a llevar. Basta ya de fracasos, es hora de victoria, con Jesús me voy a la gloria. Este mundo no es mi lugar. Este mundo de tantos problemas, este mundo no vale la pena, me quiero ir de aquí. Mi mansión ya está preparada en la patria donde descansa el alma, mi maestro me espera allí.
ya me voy, ya escucho trompetas sonando, oigo un ángel mi nombre llamando, el Señor me viene a llevar. Basta ya de fracasos, es hora de victoria, con Jesús me voy a la gloria, este mundo no es mi lugar. Seguro que otro igual no encontrarás. Él es verdadero y fiel en todo instante. En cualquier circunstancia Él no cambiará. Aunque la noche esté muy oscura, su dulce compañía puedo disfrutar. Ese amigo mi alma adora, porque dentro mío Él está viviendo. Cuando estoy triste, Él por mí llora, y cuando estoy alegre, por mí Él está sonriendo. Cuando el mundo no me valoraba, con sus ojos tiernos Él me miró. Cuando la ley me condenaba, en gran sacrificio por mí Él se ofreció. Te digo su nombre, que es admirable, que allá en el Gólgota Él expiró, murió en la cruz para salvarnos. A Él sea la gloria y todo el honor. Ese amigo mi alma adora, porque dentro mío Él está viviendo. Cuando estoy triste, Él por mí llora, y cuando estoy alegre, por mí Él está sonriendo. En las bodas de Canaán algo aconteció, en el casamiento allí todos se alegraban, de placeres inundaban, y el vino
allí faltó. Quedaron preocupados, miraron por todos lados y allí vieron a Jesús. Agua en vino transformó y a todos respondió, que parece, lo dijo así: vida, soy el agua de vida, quien tomare de esta agua jamás tendrá sed. De esta agua que salta para vida eterna, dice Jesús. Llegaron en Samaria al pozo de Jacob, Jesús se encontró. La mujer samaritana allí se aproximó, pues agua ellos buscaban. Jesús le pidió agua, mas ella resistió. Con ternura él le habló: si supiera quién te pide, le darías de beber y él te daría agua viva. Vida, soy el agua de vida, quien toma. Saluda a todos los hermanos con la paz del Señor. No hay oscuridad que pudiera
Aleluya. ¿Cuánto le adoran al Señor? Amén. Congreso misionero. La presencia del Señor está aquí. Y que cada hermano, cada hermana, cada oyente de esta noche, aquellos que están en las redes sociales, sean bendecidos a través de esta gran reunión, donde nuestra iglesia cada año está haciendo este trabajo y siendo bendecido de parte del Señor. Y Dios, en su gran promesa, nos sigue cumpliendo sus grandes promesas a cada misionero que está en el campo. Amén. Vamos a invitar a Alcaraz, si está por allí, para cantar una alabanza. Gabriel Alcaraz, si está, nuestro hermano Gabriel. Invitamos a Gabriel. Parece que no está Gabriel. Hermano Paulo Estar, vamos a invitar a nuestro hermano Paulo a estar cantando en esta noche. La iglesia adora al Señor. Imagínense cuántos quisieran estar aquí. Usted ya está. Están observando por las redes sociales y usted está aquí para adorar y bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Adore a Él. Él sea la gloria en esta noche muy especial. Saludo con la paz del Señor. Está corto ese amén. Dios me guarde. Paz del Señor, hermanos. ¿Cuántos vinieron para adorar a Dios? Qué cosa linda cantó esta niña. Yo quisiera que le hablara media hora más, porque estaba llorando en mi banco de alegría de ver y escuchar esta guaina. Él recibió la promesa en la galería cuando prediqué el congreso en Comodoro Rivadavia. Y le tengo un aprecio muy grande en ella, ¿vio? Así que Dios los bendiga. Vamos a aprovechar los músicos y vamos a cantar una alabanza. Salud. Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. La mayor. Vamos a cantar todos juntos. Los que quieran alabar a Dios, vamos a alabar a Dios. Ahora sí están dando bien, Vamos, la mayor. Senhor, eu te agradeço nesta hora por tudo que fizeste para mim. Tirou-me de lago tenebroso e com amor plantou-me em seu jardim. Eu era uma flor que estava morta, pois o mundo sufocou-me em suas mãos. Mas Jesus, o grande e fiel jardineiro, em seus braços concedeu-me proteção. Quem tem vida que adore a Deus. Aleluia! Ramandala e xarabagaramandala manayas. Levanta esta mano para arriba y adore al Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Quando eu me lembro do meu passado, às vezes sinto vontade de chorar, porque sei que ainda
existe muitas flores que estão morrendo, pois não pode respirar. Cante com nós. Eu era uma flor que estava morta, pois o mundo sufocou em suas mãos. Mas Jesus, o grande fiel jardineiro, em seus braços concedeu-me proteção. Ah, quando eu me lembro da onde Deus me sacou, de onde eu saí e de onde Deus me puso, para que hoje eu alabe su nombre y déle la gracia a Él. Aleluya. Si tú vino para adorar, adore al Señor. Dale la gloria al Señor. Riba carabasha caramanaya. Aleluya. As flores são os que se desviaram. E hoje se não pode mais voltar. Mas Jesus, o grande fiel jardineiro, escute, em seu jardim novamente quer te abrigar. Levante a mão e adore. Eu era uma flor que estava morta. Oh, rabagací de venda la bagaçai. Hay gloria de Dios aquí. Aleluya. El congreso hacemos nosotros. Vamos a abrir nuestra boca. Em seus braços conceder me proteção. Eu era uma flor que estava morta, pois o mundo sufocou em suas mãos. Mas Jesus, o grande fiel jardineiro, em seus braços concedeu-me proteção. Gloria a Dios. ¿Cuánto le adoran al Señor? Amén. Él se merece toda honra y gloria. Vamos a invitar a Aníbal y María rapidito, porque ya tenemos el acto enseguida y queremos en esta noche adorar y bendecir el nombre del Señor. Así lo invitamos a Aníbal y María rapidito a pasar aquí a cantar una alabanza en esta noche. Adoren al Señor, hermano. Bendiga su nombre. Es noche de milagros, noche de prodigio, noche que Dios nos va a bendecir mucho. Paz del Señor a los hermanos en esta noche. Agradezco a Dios de poder estar en esta oportunidad para alabarle al Señor. Ya los músicos de Pilar, los hermanos que pueden ir pasando. Y queremos adorar al Señor, hermano. Está tan lindo esta noche. El Señor está con nosotros. Amén. Vamos a alabar a Dios con una alabanza titulada Servir a Él no tiene precio. ¿Cuántos conocen esta alabanza? Está allí nuestro volumen 10. Que Dios nos ha permitido hacerlo para la gloria del Señor al transcurrir con mucha alegría estos 30 años del ministerio de la alabanza. Es un gozo en el corazón. Vamos a alabar el nombre del Señor en tono de mi mayor, hermano. Ella vio cuando el maestro allí llegó. En una casa él entró, entonces se apresuró para hacer lo que sentía. Ella tomó
mucho tiempo de Gloria a Dios. preparo para usar en aquel día. Repudiaron el gesto de ella entonces ignoró. Lo que ella más quería era adorar al Salvador. Por lo mucho que lloraba, los pies de él ella mojaba, mas con sus cabellos ella enjugó. Solo él y ella sabían el porqué de la adoración. El perfume exhalaba aroma de gratitud. Él ya había visto a ella, había perdonado a ella y dado a ella salvación. Todos los que respiran, alaba a Dios. Servir a él no tiene precio. Adorar a él no tiene precio. Vivir al lado de él no tiene precio. Por eso yo agradezco a él mi salvación. Servir a él no tiene precio. Adorar a él no tiene precio. Vivir al lado de él no tiene precio. Por eso yo agradezco a él mi salvación. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Repudiaron el gesto de ella entonces ignoró. Lo que ella más quería era adorar al Salvador. Por lo mucho que lloraba, los pies de él ella mojaba, mas con sus cabellos ella enjugó. Solo él y ella sabían el porqué de la adoración. El perfume exhalaba aroma de gratitud. Él ya había visto a ella, había perdonado a ella y dado a ella salvación. Servir a él no tiene precio. Quiero escuchar el pueblo de Dios adorar. Al lado de él no tiene precio. Por eso yo agradezco a él mi salvación. Servir a él no tiene precio. Adorar a él no tiene precio. Vivir al lado de él no tiene precio. Por eso yo agradezco a él mi salvación. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a continuación. Aleluya. Dios los bendiga en esta noche, amén. Hermanos, me piden los hermanos de allí que están haciendo un trabajo muy especial y va a salir en las redes sociales y en lo que sea la obra misionera. Hay un lugar que se llama Punto de Encuentro, que está aquí. Los hermanos están haciendo algunas notas y tomándole a los misioneros. Usted críe coraje y el momento que pueda ir allí y contar poco su historia, y allí los hermanos después lo van a estar haciendo este trabajo que va a ser muy importante para nuestra iglesia. Así que se llama Punto de Encuentro. Allí vaya cada misionero que pueda ir hoy y mañana, tendrán esa oportunidad de ir a contar un poco su historia. Dios lo bendiga. Queremos en esta noche pedir al pastor Alan, donde va a estar dando la apertura de esta gran reunión en esta noche. Con nosotros el pastor Alan en esta noche. Saludo a todos los presentes en esta hermosa tarde con la paz del Señor. Damos gracias al Señor por este día de grande bendición
día de grande victoria, en el que podemos estar reunidos una vez más aquí para adorar y engrandecer el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, estamos en este 20º Congreso Misionero y adoramos a Dios porque el Señor está en nuestros medios. Amén, hermanos. En mi caso, desde el día martes, estamos colaborando y apoyando el Congreso, gloria al Señor, donde estuvimos en diferentes iglesias, sintiendo la presencia de Dios, gloria al Señor, recibiendo la palabra y también colaborando, gloria a Dios. Y en esta noche estamos contentos y adoramos a Dios por los hermanos que están haciendo misión, todos los hermanos misioneros, sus familias, su esposa, sus hijos y toda la iglesia del Señor que también hace misión con sus rodillas o con sus manos, gloria al Señor, pero están haciendo misión, apoyando este gran trabajo y glorificamos a Dios por todos ustedes que se han esforzado para estar en este lugar en esta noche. Dios los bendiga. Quiero invitarle a abrir sus Biblias. Queridos hermanos, San Mateo capítulo 10, para luego estar orando y de esta manera dar la apertura. Gloria al Señor. Queridos hermanos, acostumbro decir, donde trabajamos, en la iglesia donde estamos, que el culto lo hacemos entre todos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. El culto lo hace el que coordina, el culto lo hace el que ejecuta un instrumento, el culto lo hace el que trae la palabra, el culto lo hace, gloria al Señor, el que está orando en su corazón para que Dios respalde a quien está administrando, gloria al Señor, la palabra o la alabanza. Y el culto lo hacemos todos, hermanos, gloria al Señor, desde el más pequeñito hasta el más grande, gloria al Señor, hacemos el culto. Entonces queremos invitarles a ustedes a sentirse en plena libertad para adorar el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Dice así, capítulo 10 y el verso 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén a la palabra del Señor. Con esta palabra quiero invitar a la iglesia a ponerse de pie y vamos a estar orando, creyendo que en esta noche el Señor estará haciendo grandes obras en nuestros medios. Amén, hermanos. Oramos. Padre Santo, Rey de Gloria. En este momento, Señor, bendecimos tu nombre porque tú vives para siempre. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, mi Dios. Bendice a tu pueblo que está aquí reunido, Señor, a los misioneros, a sus familias, a la iglesia que está aquí presente, al ministerio, a nuestros pastores, Señor. Que la bendición tuya sea sobre cada uno de los que estamos aquí dentro, de los que están en el patio, de los que están trabajando, Señor. También de los hermanos y amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Que tu presencia, Señor, los toque en esta noche. Llene a cada uno con la preciosa presencia de tu Espíritu Santo. Bendito y alabado sea tu nombre, Rey de Gloria. Estamos aquí para recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Jehová.
Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre, Dios de Israel. Estamos delante de ti, Señor. Llena nuestras vasijas de aceite. Llena nuestros cántaros de agua fresca. Aleluya. Bendícenos, Jehová, una vez más. Te lo pedimos, Dios. En tu nombre, Señor Jesucristo, te agradecemos en esta noche por tu bendición entre nosotros. Gracias te damos, Jesús. Amén. Amén. Les saludo a todos con la paz del Señor Jesucristo. Tomen asiento. Queridos hermanos y amigos, y a todos aquellos que nos siguen a través de internet, en nombre del Departamento Misionero de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, del cual tengo el honor de dirigir en este tiempo, le doy la bienvenida a nuestro 20º Congreso Misionero Internacional en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, República Argentina, bajo la unción del Espíritu Santo. Quiero agradecerle infinitamente a cada uno de ustedes y a continuación cedo el lugar para los maestros de ceremonia que dirigirán el acto protocolar en esta fecha, el hermano Fabio Robledo y la hermana Karina Núñez, en el cual le doy el micrófono a partir de ahora. Les invito a ustedes a seguir glorificando el nombre de Cristo, porque esto es casa de Dios y puerta del cielo. Adelante, hermanos. Les saludamos en esta noche con la paz del Señor. Vamos a leer oficialmente entonces este protocolo del 20º Congreso Internacional de Obra Misionera. La cosecha espera, únete a la labor. Vuelvo a reiterar muy buenas noches a todos, damas y caballeros, autoridades presentes, pastores, hermanos en Cristo y amigos que nos honran con su presencia. Le damos la más cordial bienvenida al acto protocolar del 20º Congreso Misionero Internacional de Obra Misionera 2025, organizado por la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios IEAD 248 de la ciudad de Oberá, Misiones. Es un verdadero privilegio compartir este espacio de unidad, fe y compromiso con la obra de Dios, junto a delegaciones provenientes de distintas provincias y países hermanos. Los lugares fáciles ya han sido tomados y muchos campos han sido cosechados. Los campos a los que todavía le falta levantar la cosecha ya están listos, pero requieren de hombres y mujeres con coraje y valentía para poder completar la gran comisión. Esta es tu oportunidad. Únete a la labor. Es un honor contar esta noche con la presencia de las siguientes autoridades. Pastor anfitrión y presidente del Congreso o presidente de nuestra iglesia, pastor presidente, pastor Daniel Ernesto Pol. Pastor director de Obra Misionera, pastor Tomás dos Santos. Miembros de la Comisión Nacional Directiva de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios 248. Pastores invitados y líderes de delegaciones internacionales, autoridades. Demás referentes e invitados especiales. A todos ellos nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos en este momento histórico para nuestra obra misionera. A continuación, recibamos con el respeto que se merecen a las banderas de ceremonia que galanan esta noche especial. Invitamos a ponerse de pie y con un fuerte aplauso recibamos a la bandera nacional argentina, acompañado por sus abanderados y escoltas. Bandera de la provincia de Misiones, bandera cristiana, acompañados de sus abanderados y sus respectivos escoltas. También nos acompañan las banderas de los países con presencia de la obra misionera. Recibamos con un fuerte aplauso a la bandera de Brasil, portada por sus abanderados y escoltas. Bandera de Paraguay, bandera de Uruguay, bandera de Colombia, bandera de Perú, bandera de Bolivia,
bandera de los Estados Unidos y abanderado y escoltas correspondiente al país de Suecia. Invitamos a todos a entonar con profundo respeto las estrofas del himno nacional argentino, cantado por el hermano Marcos Correa y con acompañamiento de bandoneón de Miqueas Schneider. La interpretación del himno nacional argentino estará interpretado de lengua de señas por Juliana Flores. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir.
Para brindarnos unas palabras de bienvenida institucional, invitamos al pastor anfitrión y presidente de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, fichero de culto número 248, me refiero al pastor Daniel Ernesto Paul, quien compartirá su saludo en representación de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios. Pueden tomar su asiento. Quiero saludar a todos los hermanos, amigos presentes que están en esta noche, en este lugar, en este 20º Congreso Internacional Misionero, aquí en nuestra ciudad de Oberá. Muy bienvenidos todos aquí, en esta casa, que es casa de Dios y puerta del cielo. Para nuestro ministerio es un motivo de mucha alegría poder recibirlos a cada uno de ustedes en este ya acostumbrado y tan deseado Congreso Internacional Misionero. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y pueda el Señor añadirle paz, alegría, gozo, aumentar la fe y reanimar y reavivar la esperanza de que un día estaremos con Cristo en la gloria. Hablar de obra misionera es hablar de una orden, un mandato que el Señor Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos estuvo dejando en el libro de San Mateo, capítulo 28, verso 20, ir, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y bajo este compromiso que la Iglesia Asamblea de Dios se ha hecho delante de Dios desde el comienzo de su fundación, que fue en el año 1930, allí la Iglesia ha comenzado a expandirse dentro de la Argentina y también fuera de nuestro país, yendo a países limítrofes como Brasil. Hoy tenemos al pastor Isidoro de Freitas Sarat, que es el vicepresidente de nuestra institución, vicepresidente de nuestra organización, de nuestra convención, y es el fundador del trabajo, de la predicación y de la organización de la iglesia en ese país de Brasil, donde hay hoy muchísimas ciudades, pueblos, barrios que están siendo predicados gracias a que alguien comenzó a predicar la palabra del Señor. Otros, tenemos al pastor Claudelino Corrales, que hoy está en la presencia del Señor, pero fue el que invadió el Paraguay, predicando la palabra del Señor en ese país. Y en fin, si nombraríamos a todos, pero hoy Dios nos ha dado el privilegio de estar en Brasil, Paraguay, Uruguay, estar en Bolivia, estar en el Perú, estar en Colombia, estar en Estados Unidos y estar donde Dios nos vaya abriendo las puertas. Allí estaremos nosotros llevando el mensaje del Evangelio, el mensaje que el Señor nos dejó a través de su palabra, y nosotros la leemos, la ponemos por obra y enseñamos aquello que el Señor nos ha enseñado. No somos la mejor iglesia, no nos creemos mejores que nadie, tampoco somos peores que nadie, solamente somos diferentes. Nosotros leemos, predicamos, obedecemos y hacemos que Dios sea glorificado a través de su palabra. Así que a todos los que están a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga, el Señor esté con ustedes,
sientan alegría y compartan esta bendición nuestra que estaremos hoy y mañana hasta el mediodía en este lugar. Y el texto lema de este congreso: el Señor tuvo compasión de la gente, porque la gente estaba esparcida y no tenían pastor. Y el Señor Jesús dijo así: entonces, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y el verso 38 dice: rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y en busca de obreros consagrados para Dios, a través de todos estos días y todos estos años en que estamos viviendo, el Señor Dios nos está dando obreros para la mies, hombres que sean sanos en la fe, hombres que se dediquen para hacer para Dios y Dios lo respalde siempre. En esta noche, Dios le bendiga muchísimo. Muchas gracias por estar, gracias por asistir desde sus casas, y que la bendición de Dios nunca se aparte de ustedes. En el nombre del Señor. Amén. Fuerte el aplauso, fueron las palabras del pastor presidente Daniel Ernesto Pol. Este Congreso Misionero es internacional porque une naciones bajo un mismo propósito. Por eso compartiremos ahora una bienvenida fraternal en los idiomas representados. En esta oportunidad escucharemos el idioma español a cargo del hermano Sergio Niesel. Hacer misión no es solo ir allá, es acercar el corazón de Dios a aquellos que más lo necesitan. Desde el Centro de Convenciones Misionero Sture Anderson en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, República Argentina, le damos la bienvenida al 20º Congreso Internacional Misionero. La cosecha espera, únete a la labor. Fuerte el aplauso para el país anfitrión, Argentina. En esta oportunidad escucharemos en representación de Brasil, en el idioma portugués, al pastor Eliseo Martin. A missão não se trata só de ir, mas também de levar o coração de Deus a todos os que não o conhecem. Bem-vindo ao 20º Congresso Internacional de Missão da Igreja Assembleia de Deus 248, desde o Centro de Convenção Sture Anderson, da cidade de Oberá, Misiones, Argentina, com o tema A Colheita Espera, únate ao trabalho. Fuerte el aplauso para Brasil. A continuación hará lo propio en representación de Paraguay en el idioma guaraní el pastor Hernán Areco. Maitei mocoipa Nyambatu Guasupe misionero Rejegua. Pe misión da ei yaha yayapo yagueru pejesaiva. Si no yaraha wa nyande yara corazón pendoi cuaiva supe. Maitei Guasú, aleluya Jesús. Maitei Guasú, Mocoipa, Ñemgatú, Guasupe, Centro de Convenciones Sture Anderson, Taba Misiones, Argentina, pe. Oja no ñemitú, en Ñemboyo Ayumba, Apope, Mateo 9:37, pe. Amén. Fuerte el aplauso para Paraguay. Escucharemos en representación de Perú y Bolivia al hermano Luis Mancilla con el idioma quechua y aymara. Misión ka manakan kasirinapa, kan Dios pason con aparina chamana reses conapa.
Aya muja cha ishka chunka ishka misionera runa Pachayacta Iglesia Asamblea de Dios 248. Caimanta cha chaupi pa convenciones Stur Anderson pa cha atun shakta pa Obera Misiones Argentina Manta. Lema chapayay suya tarupay cha yaukay Mateo 9:37. Fuerte el aplauso para la representación en quechua y aymara, representando a Perú y a Bolivia. A continuación, hará lo propio en representación de los Estados Unidos con el idioma inglés el hermano Sebastián Pagel. Mission is not just going. Mission is bringing the heart of God to those who don't know Him. Welcome to our 20th International Mission Congress in Oberá, Misiones, Argentina, under the slogan, Await, Mission await us. Come and join us. Matthew 9:37. Fuerte el aplauso en representación de los Estados Unidos. En representación de este querido país que cobijó a nuestro misionero, en representación de Suecia en el idioma sueco, escucharemos al hermano César Skidberg. Eras espiel indembora adgu erat pretsiora utiat datin lo somiente set imborni bil convention de Congress intercontinental bi convention de centro e Sture Anderson Oberá Misiones Argentina stot Hitler converter poras alberte. Historia breve de la obra misionera de la Iglesia Asamblea de Dios. Este no es un intento por escribir el futuro, sino por no permitir que se borre el pasado. Con espíritu de gratitud y responsabilidad histórica, presentamos este breve relato que rescata los principales hitos de la obra misionera de la Iglesia Asamblea de Dios con sede en Oberá, Misiones. La intención es preservar la memoria de quienes con sacrificio, fe y visión sembraron la palabra y fundaron congregaciones en diversas regiones del país, venciendo obstáculos de toda índole, clima adverso, limitaciones económicas y vientos doctrinales. Los comienzos, los primeros pasos de esta obra se remontan a los años 1930 con la entrega de los pioneros Skidberg y el misionero Sture Anderson, quienes iniciaron la predicación del mensaje de salvación con humildes pero poderosos sermones que tocaron los corazones de muchos. No obstante, este relato se enfoca en la etapa posterior, cuando hombres maduros en la fe entendieron que el legado recibido debía trascender fronteras. Así comenzó una nueva ola misionera que expandió la obra más allá de Oberá y de Misiones, hacia provincias y naciones, bajo la convicción del supremo llamamiento y el anhelo de alcanzar corazones fértiles con el mensaje de Cristo. A pesar del paso del tiempo y la ausencia de registros escritos, lo aquí documentado busca rescatar esa memoria colectiva antes de que se pierdan detalles valiosos junto a los siervos que ya partieron a la eternidad. A continuación, compartimos un breve pero profunda reseña de nuestra amada obra misionera, un testimonio vivo de fe, entrega y compromiso que se proyecta con poder desde este rincón del mundo hacia los confines de la tierra. Corría el año 1971, cuando, impulsados por la certeza del llamado divino, nuestros hermanos dieron inicio a la primera obra misionera internacional en la querida República del Paraguay. Fue el inicio de una historia marcada por la valentía espiritual, la obediencia al Espíritu Santo y la pasión por las almas. Tan solo 3 años después, en 1974, la obra misionera se expandía por primera vez más allá de la provincia de Misiones, alcanzando la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Así nacía una senda de expansión evangelística que por la gracia y fidelidad de Dios continúa hasta nuestros días sin pausa ni retroceso. Hoy,
con profundo gozo en nuestros corazones, anunciamos que la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, registrada oficialmente bajo el fichero número 248, ha extendido su presencia a todas las provincias de la Argentina, cuyas insignias provinciales nos rodean como testigos de esta misión cumplida, y ha llegado también a 6 países de América, proclamando el nombre de Cristo en cada rincón alcanzado. Fiel a su propósito eterno de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, tal como fue establecido desde sus inicios, hoy nos congregamos una vez más en este Congreso Misionero bajo el lema que nos inspira y nos desafía: la cosecha espera, únete a la labor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, las mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 9:37. Este 2025 es un momento para mirar atrás con gratitud y adelante con esperanza. Celebramos 20 años del Congreso Misionero Internacional, confirmando que la misión nace en Dios y se perpetúa en nuestras acciones. Ellas nos han honrado con su presencia. Los invitamos a estar de pie y despedir a nuestras banderas de ceremonia con el mismo respeto y solemnidad con que hicieron su ingreso. Fuerte el aplauso para despedir a las banderas de ceremonia. De este modo damos por concluido el acto protocolar de apertura del 20º Congreso Misionero Internacional de Obra Misionera 2025. Y despidiendo a las banderas de ceremonias, agradecemos la presencia de las autoridades, delegaciones, pastores y público presente e invitamos a todos a permanecer para compartir la reunión central de esta noche. A Dios sea toda la gloria. Gracias. A Él sea la gloria por siempre. Pueden tomar su asiento. La verdad que es un momento muy emotivo. Es un momento de mucha importancia para la Iglesia de Jesucristo. Quiero presentar rápidamente a los que nos están honrando hoy con mucho esfuerzo y también presentarlos porque son parte de la administración de este ministerio. En primer lugar, quiero presentar al pastor presidente, al pastor vicepresidente de nuestro ministerio y todo el consejo pastoral presente. Por favor, si pueden ponerse de pie. Para aquellos que aquí no lo conocen y aquellos que nos siguen a través de internet, los que están de pie son todos integrantes del consejo pastoral bajo la administración del pastor Daniel Ernesto Paul y el pastor Isidoro Sarat. Muchas gracias, tomen asiento. También el Departamento de Obra Misionera está integrado por pastores, evangelistas y ancianos, a los cuales les voy a pedir que también se pongan de pie, para que aquellos que están aquí no lo conocen puedan conocer. Todo el equipo se pone de pie, y para aquellos que nos siguen también por internet. Ahí están a mis espaldas todos los siervos del Señor que hacen posible que estemos reunidos aquí en este lugar. La gloria sea para Dios y la recompensa para sus siervos que trabajan en la viña del Señor. Muchas gracias, tomen asiento. También quiero presentar a las bandas unidas que fueron invitados de manera especial para este culto en nuestro 20º Congreso Misionero Internacional. ¿Les queda bien que se pongan de pie? ¿Quieren ponerse de pie todos los integrantes de las bandas invitados? ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Cuánta riqueza tenemos nosotros como iglesia! ¿Cuántos alaban a Dios? Porque eso es nuestro. Eso nos regaló el Señor. Eso es para disfrutar porque le pertenece a Él. Muchas gracias, tomen asiento. Y en nombre de todo el grupo les agradezco a los dirigentes que les hicimos trabajar otra vez. Muchas gracias por el esfuerzo
Dios los va a recompensar a cada uno de ustedes, porque este es un culto de misión, es un culto espiritual, es un culto para la gloria de Dios, es un culto para que las almas se acerquen a Cristo, es un culto para que el Señor llame obreros para su mies. Y en esta noche están aquí presentes algunos y otros nos siguen por internet, pero Dios sigue llamando obreros para su viña. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero presentar también a los hermanos que nos están visitando desde Brasil, que pertenecen a nuestro ministerio, que están aquí. Algunos están aquí arriba, otros están por ahí. Por favor, se ponen de pie rapidito. Los hermanos de Brasil que están, algunos se estuvieron portando la bandera. Muchas gracias. Los hermanos de Paraguay que están presentes, Dios les bendiga. Pastores, evangelistas, muchas gracias. Tomen asiento. Lo voy a hacer así, lo más simplificado posible para aprovechar el tiempo, porque vale oro. Los hermanos misioneros, todos los que están trabajando en el campo misionero de este ministerio, se ponen de pie donde usted esté. Todos se ponen de pie. Oh, gloria a Dios. Bendecido sea el nombre de Cristo. Esta fiesta también es para ustedes. Ustedes son los protagonistas de esta fiesta. Así que alégrese en esta noche, porque el Señor está aquí, no solo para fortalecer su vida, sino para darle esa fuerza y vigor que usted necesita para trabajar en la viña del Señor. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias. Los pastores invitados como predicador oficial el día de ayer y el día de hoy: Pastor Eliseo Martins de Gravataí, Brasil. Ayer, póngase de pie, pastor. Pastor Delfino Nascimento, predicador de esta noche desde Córdoba. Dios les bendiga, muchas gracias. Tomen asiento, muchas gracias por aceptar la invitación. Y en general, a todos los obreros del campo, pastores, evangelistas, ancianos, que no son nombrados porque queremos aprovechar el tiempo, les agradezco de corazón. A todos ustedes que se han ocupado en venir para compartir con nosotros en esta fiesta espiritual, que Dios y su gloria se manifestará en esta noche aquí. Porque yo quiero preguntarles si hay pentecostales por ahí todavía, si hay gente que vino lleno del Espíritu Santo. Glorifique su nombre, porque usted es un hijo de Dios y el Espíritu Santo está en su vida y usted tiene que glorificarlo hoy. Así que reciba el abrazo, reciba el fraterno abrazo del Ministerio de Oberá, del Departamento Misionero y del Consejo Pastoral. Y ahora los invito a todos a estar de pie y vamos a saludarlos, pero bien fuerte. Tiene que temblar este centro de convenciones con un saludo fraterno de esta manera. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Amén, tomen asiento. Y para dar inicio a la parte musical de este sábado en el 20º Congreso Misionero Internacional, invitamos a las bandas unidas a ejecutar la canción Lema. Mientras ellos se preparan, quiero pedirle también que seguido a ellos, la familia Quintana de Gualeguaychú, misioneros de Gualeguaychú, se preparan para cantar. Siempre le pido, aprovechando el tiempo, ¿sí? Cuando ya está llegando al final de la canción, ustedes ya van pasando y se van ubicando aquí para que aprovechemos el tiempo y podamos adorar el nombre de Cristo. Buenas noches para todos, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a entonar el número 197 de nuestros himnarios de Sion. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. El que por Cristo lucha no debe cejar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa
de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo. No debes esperar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece, idlo a rescatar. Aún a la edad provecta, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud, pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que hay muchas almas, hay que rescatar. ¿Quién de la vida el día puede desperdiciar? Viene la noche cuando nadie puede obrar. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que hay muchas almas, hay que rescatar. ¿Quién de la vida el día puede desperdiciar? Viene la noche cuando nadie puede obrar. Queremos saludar a todos en esta noche con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que usted ya sabe lo que es hacer misión sin mirar las consecuencias y ni medir distancias? Personas sin Jesús muriendo a millón, y mientras que usted queda mudo y descansa,
crimen lo mató y tú tenías salvación a él y no mostró renglones del diario revelando el mundo malo, personas sin amor y paz tiradas en el suelo están, criaturas mirando en basura en busca de un pan, humanos abandonados y nadie da atención, miseria, hambre y violencia contra los inocentes. Alguien tiene que hacer misión en medio de esta gente. Es hora de olvidar la diferencia social y decir al mundo que en Jesús hay salvación, amor y paz. Abrazar quien nunca tuvo abrazo, juntar quien vive a los pedazos, libertar quien vive encadenado por la opresión. Aprender lo que Jesús habló, practicar lo que Él practicó, ir en busca de los marginados y extender las manos. Abre los brazos y de un abrazo los despreciados que necesitan de Jesús. Abre los brazos y de un abrazo los olvidados que necesitan de una luz. Es hora de olvidar la diferencia social y decir al mundo que en Jesús hay salvación, amor y paz. Abrazar quien nunca tuvo abrazo, juntar quien vive a los pedazos, libertar quien vive encadenado por la opresión. Aprender lo que Jesús habló, practicar lo que Él practicó, ir en busca de los marginados y extender las manos. Abre los brazos y de un abrazo los despreciados que necesitan de Jesús. Abre los brazos y de un abrazo los olvidados que necesitan de una luz, de una luz. Amén. Alabamos a Dios en esta noche. Qué profundo la letra de esta canción. Y justamente de eso se trata. La convocatoria a un congreso misionero es justamente para incentivar al pueblo a trabajar en la viña, porque afuera hay mucha necesidad. Hay gente que clama, hay gente que sufre, que no tiene dónde buscar una respuesta. Pero saben que nosotros aquí tenemos la respuesta, porque Cristo llegó a nuestro corazón y tenemos la respuesta para ellos. ¿Cuántos saben conmigo que tenemos la respuesta para ellos? Alabanza al nombre de Jesucristo. Queremos pedir al hermano Rodríguez Elías de Pilar que pase por recepción, lo esperan por favor, lo más antes posible. Queremos invitar ahora a Sara Ascona de Paraguay, está por ahí, que pase para adorar el nombre del Señor Jesucristo. Si se encuentra, adelante. Estará cantando una alabanza en esta noche y glorificando al nombre del Señor, porque esta es una noche de victoria, pero para ver victoria y batalla primero. Yo siento la batalla en esta noche, pero siento que vamos a tener victoria, hermano querido. Aleluya. Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. En esta noche quisiera adorar a Dios con una alabanza. Venimos desde Paraguay
departamento de San Pedro, para adorar a Dios en esta noche con ustedes. Amén. Quisiéramos que los hermanos músicos nos acompañen en esta canción en la nota re. Hijo, no temas, yo soy quien habla contigo. Vi tus lágrimas y escuché tu gemido. En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño. Mi hijo, tus oraciones han llegado a mi trono. Yo he visto las luchas que estás pasando y encontro la cruz pesada que estás cargando y dices, son momentos tan difíciles que hasta piensas así. Ciertamente el Dios que yo sirvo se olvidó de mí, pero en esta noche Él te dice, mi hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandone. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Mi hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti, y hoy una grande victoria tengo para ti. En las horas de angustia yo estaba a tu lado y te cargué en mis brazos cuando estabas cansado. Hermanos, en los momentos más difíciles Él fue su abrigo. Fue tu hermano, tu Dios, tu Padre, tu amigo. Y recuerda cuando del mundo con amor te llamé. Antes de que tú me amaras, yo primero te amé. Ni por un segundo siquiera yo de ti me olvidé. Y entre los muchos que llamé, a ti te escogí. Y
Siga adorando el nombre de Cristo. Siga dándole gloria en esta noche. Mientras cantamos esa canción, sentí que se libraba una gran batalla en esta dirección. Una batalla espiritual que fue vencida en el nombre de Jesucristo. Y de este lado viene la gloria de Dios para este lugar. De este lugar, en este lugar, la gloria de Dios viene aquí. Porque la victoria es nuestra. Este es nuestro lugar de victoria. Alabe y glorifique. Alabe porque la victoria es nuestra. La gloria de Él está aquí. Está sanando, está salvando, está libertando, está trayendo esperanza para aquellos que hoy están en aflicción, dice el Espíritu Santo. Aleluya. Siga dándole gloria. Mientras usted glorifica, los males se ausentan. Mientras usted habla en lengua, los males se van. Mientras usted habla en lengua, los enfermos se sanan. Mientras usted habla en lengua, la libertad corre por las bancadas. ¡Aleluya! Dele gloria en esta noche, dele gloria. El pueblo vino para adorar. El pueblo vino para bendecir. Yo siento un poder maravilloso de lo alto. Recorre los pasillos. Recorre allá afuera, donde está el pueblo adorando, la presencia está ahí. Está ahí. ¿No es cierto, Pastor Eliseo? El gigante cayó. El gigante cayó. El gigante cayó. El gigante cayó. Alaben, alaben. Glorifiquen al que vive para siempre en esta noche. Oremos para darle las gracias, Padre Celestial. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya, Señor. La gloria te pertenece. La gloria te pertenece, Señor. Aleluya. Si los que están aquí adentro son polvo, los de afuera también son polvo. Pero tu presencia está sobre todas las cosas. Tu presencia llena este lugar, Señor. Tu presencia llena esta casa. Santo es el nombre de Cristo. Amén, Jesús, amén. Tomen asiento, pero sigan glorificando. Tomen asiento, pero sigan hablando en lengua. Aleluya, porque hay gente que nos asisten por internet, que están sintiendo más gloria que ustedes. Aleluya, 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 gloria al nombre de Cristo. Reciban, queridos siervos, en esta noche la unción que llena todo vacío. La invitación del Espíritu Santo, la cosecha espera y únete a la labor. Ahí está hablando el Espíritu Santo. Ahí está hablando el Espíritu Santo. Deje que hable. Aleluya, nosotros adoramos y Él habla. Nosotros adoramos y el Espíritu Santo habla. Hay una señal del cielo en esta noche para todos nosotros, pero el Espíritu Santo se va a encargar de revelar, porque Él está aquí y Él gobierna y Él se manifiesta de diferentes formas, pero hay una señal para nosotros, dice el Espíritu Santo en esta noche. Gloria a Dios. Siento algo grande aquí. Gloria a Dios. Pero me voy a detener porque el Espíritu Santo quiere hablar por ahí. Oh, gloria a Dios. Quiero invitar a la banda a ejecutar el número 79 de Sion, pero no sé con qué número tienen ustedes. Pero la canción, las bandas unidas, la canción que identificaba a nuestro pastor Arida Rosa. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Se acuerdan la canción que él siempre ejecutaba con la armónica? La mayoría de las veces ejecutaba una que ustedes van a escuchar. Eso es en memoria de él. Aleluya.
Porque quien no tiene memoria no puede seguir a ningún lado. Pero quien tiene memoria tiene respaldo. Tiene respaldo de parte de Dios. ¿Cuántos tienen memoria de sus siervos que ya no están más aquí? ¿Cuántos tienen memoria? Vamos a escuchar esa canción que van a ejecutar, pero acompañe dándole gloria a Dios. Y yo siento de dar una oportunidad al pastor Mesa después de esa alabanza, pastor. Va a decir algo en nombre del consejo pastoral en este día. Lo que Dios ya puso en tu corazón, háblalo. Aleluya. Después de la alabanza, entonces el pastor compartiendo una palabra en nombre del consejo pastoral. Quiero saludar a todos con la paz del Señor en esta noche. Estoy muy agradecido a Dios por la oportunidad que el Señor me da en esta noche de poder participar del 20º Congreso Misionero aquí en nuestra iglesia madre, en el centro de convención. Para mí es una gran alegría, hermanos, poder estar aquí. No pudimos estar antes por causa también de la labor que tenemos en Buenos Aires, en el sector donde nos toca trabajar. Pero llegamos ayer y hoy, durante todo el día, mis compañeros que me acompañaron de Buenos Aires, el sector de Buenos Aires, algunos del centro de la provincia de Buenos Aires que están trabajando como misioneros, y un poco más lejos nuestro hermano Marcos, que está en Vera, Santa Fe, han venido a recibir las enseñanzas e instrucciones, y ellos estaban muy contentos, pastor, por lo que recibieron hoy durante el día aquí. Estaban muy contentos y alabamos a Dios por eso también, hermano. Para mí es un gran privilegio poder representar a los pastores del consejo con un saludo, una palabra, representar aquí al pastor electo Lindao, al pastor Eduardo, al pastor Virgilio, al pastor Pinto y demás pastores del consejo pastoral. Es un gran privilegio, hermanos, que el pastor me da poder representar a ellos con un saludo. Agradecer al Señor también, hermanos, por lo poco que estamos haciendo, porque mirando
la gran necesidad y la gran tarea que hay para hacer en la obra misionera. Estamos haciendo muy poquito, pero estamos haciendo el trabajo de la abeja. Gloria al Señor. ¿Y sabe cuál es el trabajo de la abeja? Que la abeja vio que el bosque se estaba prendiendo fuego y todos los animales que vivían en el bosque empezaron a huir del fuego. Todos corrían del lado contrario donde venía el fuego. Todos los animales, el león, el tigre, bueno, todos los animales de la selva huían del fuego. Y la abeja, de lo contrario, venía volando hacia el fuego. Y el león, bueno, la detuvo a la abeja diciendo: ¿hacia dónde vas? Te vas a prender fuego, el fuego está de este lado. Y la abeja dijo: yo voy a apagar el fuego. Y todos los animales se le reían. ¿Cómo que vas a apagar el fuego? Es imposible. Y dijo: claro que es imposible, pero estoy llevando un poquito de agua. Voy a hacer mi parte. Gloria al Señor. Y cuando todo el bosque quede incendiado, yo voy a estar tranquila, porque por lo menos lo que yo tenía que hacer hice. Mi parte lo hice. No voy a conseguir apagar el fuego, pero mi conciencia quedará tranquila, que lo que yo pude hacer para apagar el fuego lo hice. Gloria al Señor. Tenemos el anhelo de conquistar el mundo, ganar cientos de miles de almas. Tal vez no lo vamos a lograr, pero la parte que nos corresponde a usted y a mí, hagamos con alegría, con gozo, porque cuando llegue el final de nuestro trabajo estaremos tranquilos. Señor, lo que me mandaste a hacer yo hice. No gané el mundo, pero por lo menos gané 1, 2, 5, 10. Lo que pude hacer lo hice. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Les dejo una palabra para tomar mi asiento. Sé que el trabajo es mucho. Y simplemente, hermanos, quería aportar el saludo entonces en nombre de los pastores del Consejo Pastoral y dejarles el capítulo 28 del libro de Hechos de los Apóstoles, el versículo 30 y también el 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 30 y el versículo 31. ¿Encontraron, hermanos? Leemos en el nombre de Jesús. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Hay mucho para hablar ahí, hermano, en esos 2 versículos, pero yo me quedo simplemente con esta parte. El libro de Hechos de los Apóstoles es el único libro de toda la Biblia, de todos los libros, de los 66 libros que tiene la Biblia. El único libro, hermanos, que no encierra con una despedida, que no encierra con una palabra de cierre, podríamos decir así. Es el único libro, hermanos, que quedó abierto, gloria al nombre del Señor, a interpretaciones y a poder continuar con historias. El libro de Hechos de los Apóstoles. Quiere decir, hermanos, que el no haber cerrado el libro, quiere decir de que los hechos de los apóstoles todavía continúan hasta el día de hoy. ¿Y quiénes son los que continúan haciendo las obras de los apóstoles? Son ustedes y somos nosotros, los misioneros que están representando esta maravillosa iglesia en diferentes provincias, en diferentes países. Siguen escribiendo historias de hechos de los apóstoles. Gloria al nombre del Señor. No están registradas aquí en la Biblia, pero están registrados en el libro de las obras del reino de los cielos. Allá todavía continúa registrando historia de hechos de los apóstoles, historia del misionero del sur, historia del misionero de la costa atlántica, historia de los misioneros de Colombia. Sigue registrándose historia. El libro de hechos de los apóstoles se cerrará el día en que Cristo venga a buscar a la iglesia. Aleluya. El día en que Cristo lleve a la iglesia a su presencia, el libro de Hechos de los Apóstoles cerrará su historia con la iglesia disfrutando en la presencia del Señor. Sigamos trabajando, sigamos ganando almas. Hay mucho trabajo por hacer. El Señor les bendiga. Estas son mis palabras, queridos hermanos. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. ¿Cuántos quieren ser parte de esa historia que se está escribiendo? Todos.
La cosecha espera, únete a la labor. La invitación de este 20º Congreso Internacional. Quisiera invitar al hermano Gabriel Alcaraz. ¿Está por ahí? Hermano Gabriel Alcaraz. Rapidito, corriendo para acá. Vamos a escuchar al hermano Gabriel que estará cantando y alabando al Señor. Y mientras él está llegando, quiero agradecer el trabajo de los dirigentes de banda, de los dirigentes de coro y también de Orquesta Filarmónica que estarán mañana. Quiero agradecerle de todo corazón a los pastores que han apoyado los ensayos de ellos. De todo corazón yo les agradezco. Los hermanos me pedían ahí, quieren escuchar el pastor Isidoro. Yo también quiero escuchar, pero él dijo que él quiere escuchar hoy. Así que vamos a respetar. El pastor vino para apoyar el trabajo aquí. ¿Cuántos están contentos porque él está con nosotros en esta noche? Bien, muchas gracias, pastor, y también respetamos que él quiere escuchar en esta noche. Adelante, hermano Alcaraz. Saludos, hermanos, con la paz del Señor en esta noche. Vamos a cantar una alabanza, no te arre, alabanza conocida. Mi hermano, Dios ha contemplado tu sufrimiento. Él ya sintió tu dolor. Él te vio en las madrugadas de la noche fría, cuando tú le pedías, Señor, respóndeme. Escuche algo, hermano. Él te vio en las madrugadas de la noche fría, cuando tú le pedías, Señor, respóndeme. Nunca vi un justo abandonado, un fiel no queda desamparado. Dios se agrada a quien se humilla. El lloro puede durar una noche entera, pero la alegría viene al amanecer del día. Levante su mano y diga así conmigo: la noche va a pasar. Diga así conmigo: la prueba se termina, luego vas a cantar el himno de victoria, exaltando a Dios. Pare de llorar, es tiempo de victoria, para ser vencedor y contar bendición hay que pasar la prueba. Aleluya. Adora al Señor en esta noche. Levante su mano y glorifíquele. Aleluya. Escuche algo, hermano. Hermano, Dios ha contemplado tu sufrimiento. Él ya sintió tu dolor. Escuche. Él te vio las madrugadas de la noche fría, cuando tú le pedías, Señor, respóndeme. Por si usted no entiende, hermano, escuche. Él te vio las madrugadas de la noche fría, cuando tú le pedías, Señor, respóndeme. Levante su mano ahí conmigo. Escuche. Nunca vi un justo abandonado, un fiel no queda desamparado. Dios se agrada a quien se humilla. El lloro puede durar una noche entera, pero la alegría viene al amanecer del día. Levante su mano sin temor. La noche va a pasar, la prueba se termina, luego vas a cantar el himno de victoria, exaltando a Dios. Pare de llorar, es tiempo de victoria, para ser vencedor y contar bendición hay que pasar la prueba. Diga una vez más conmigo: la noche va a pasar. Diga conmigo así: la noche se termina,
tú vas a cantar el himno de victoria exaltando a Dios. Pare de llorar, es tiempo de victoria. Para ser vencedor y contar bendición hay que pasar la prueba. Amén. Gracias, Jesús. Gloria. Paz del Señor, querida iglesia. Cuando el hermano Dos Santos ministraba en esta noche, aleluya, no quería pasar aquí, pero los hermanos saben que mi corazón parece que iba a reventar. Cuando el hermano oraba, en la última oración que usted hizo, después de lo que usted ministró, yo vi un hombre que era como un general, con un uniforme azul, y tenía como unas tiras en el hombro, y él lanzaba así. Lanzaba antorcha de fuego y en la visión veía el mapa a distintos lugares de este lugar. Y iba a la punta, tenía como un sello del 248. Esa antorcha iba, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y yo vi lo de nuestro fichero, pastor, como en un sello así de oro del 248. Llama aquí a Mansur. Y de aquí lanzaba, hermanos queridos, estas son mis palabras que el Señor ponía en mi corazón. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por esta noche oportuna? Gloria al nombre de Cristo. Quiero dejar una palabra que tiene que ver con lo que el pastor Mesa hacía mención. Y luego de ello escuchamos la banda, porque ellos se prepararon mucho, trabajaron mucho. Todos ellos tienen ocupación y dedicaron tiempo para esto. Para la tercera alabanza, luego de esta palabra que voy a compartir, y tiene que ver con el apóstol Pablo. Justamente la cita que hacía mención el pastor tiene que ver con lo que Pablo decía, viviendo como en prisión domiciliaria. Y hace pocos días viajamos a Europa con el pastor Daniel, y yo quería, estando en Roma, conocer el lugar donde estuvo Pablo, porque ahí él estuvo. Cuando llegué a Roma, sentí ese algo maravilloso en saber de que el evangelio a los gentiles llegó a través de él. Y él estuvo en Roma, y en Roma murió. Y él escribió 4 epístolas desde la cárcel que está en Roma. Busqué lugar para poder llegar ahí porque los presos peligrosos y los opositores al imperio estaban presos en los sótanos del palacio o del castillo del emperador. Y ahí estaba el apóstol Pablo, también considerado como uno de ellos. Y desde ese lugar él escribió esta palabra que está en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Abra su Biblia conmigo. Desde ese lugar, de ese sótano frío, no pude entrar hasta ese lugar porque cuando llegué ya era tarde, pero llegué hasta el cerco y me tomé en las rejas de ese lugar y miré en dirección hasta donde estuvo su siervo. Y digo, Señor, ahí estuvo tu siervo. Ahí estuvo, Señor, honrando tu nombre. Allí estuvo un hombre que tenía mucho futuro profesional, pero encontrándose contigo, Señor, en el camino de Damasco, cambiaste el rumbo de su vida porque tenías un propósito. Y él estuvo ahí, Señor. Y yo no soy nada para estar aquí, pero él pagó el precio para llevar el evangelio que ha llegado a nuestras vidas. Escuche lo que dijo Pablo estando en esa cárcel. Capítulo 4 y versículo 5 de 2 Timoteo. Pero tú sé sobrio, dirigiéndose a Timoteo. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado
y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Usted tiene el privilegio de adorar en esta noche con libertad, pero no la estaba pasando bien. Desde esa cárcel escribió 2 Timoteo, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Desde ese lugar animaba al pueblo a seguir hablando de Cristo. Desde ese lugar hablaba al pueblo de que Cristo es el Dios verdadero que en la cruz del Calvario murió y resucitó y está a la diestra del Padre y un día vendrá por nosotros. ¿Cuántos se sienten satisfechos y privilegiados por estar en este lugar? Entonces no cierre la boca, siga glorificando. Si Él está aquí, su gloria está aquí. Gloria al nombre de Cristo. Hay más revelaciones de Dios en esta noche. Adelante la banda con la tercera alabanza. Mientras nosotros seguimos glorificando al nombre de Cristo. Quiero pedirle al pastor Rafael, ¿dónde está? ¿Está el pastor Rafael aquí? El pastor Rafael después de la banda va a entonar una alabanza en esta noche. Después de la banda que esté adorando el nombre de Cristo y usted esté pensando qué historia usted quiere escribir ahora. ¿Qué historia usted quiera que un día cuando se abran los libros esté el suyo con la historia suya? ¿Cuántos quieren que esa historia se escriba? La cosecha espera. Únete a la labor, querido hermano y hermana.
Paz del Señor, hermanos. Dios le bendiga en esta linda noche. Voy a cantar una alabanza y le invito a ustedes a cantar juntos. Amén. ¿Cuántos cantan aquí? Amén. Vamos a cantar. Quiero invitar a la orquesta a acompañarme. Nunca canté esta alabanza así, pero hoy sentí en mi corazón de alabar al nombre del Señor y le invito a que ustedes me ayuden. Amén. Es una honra poder cantar en este congreso tan lindo, nuestro congreso misionero. A ver si puede ser en sol mayor. Los músicos me siguen, ¿sí? Que no sabe la canción, me siguen despacito y se adaptan a mi canción. Bien, vamos a ver. Los que saben pueden cantar, hermanos. En el año en que el rey Usías falleció, contemplé al Señor sentado sobre un trono de esplendor y pude escuchar los serafines decir al cantar: Santo, 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 el Señor por siempre. Y la casa comenzó a temblar por la gloria del que estaba allí. Y la voz del Señor se escuchó: ¿Quién irá? ¿Quién irá por mí? Me sentí morir al comprender que indigno fui y desesperado exclamé: muerto ahora seré. Pero un serafín voló hacia mí con brasas del altar. Al tocar mis labios, canta y alaba a Dios. Y la casa comenzó a temblar por la gloria del que estaba allí. Y la voz del Señor se escuchó: ¿Quién irá? ¿Quién irá por mí? Diga, diga. Heme aquí, envíame a mí. Anda y di lo que en ti pondré. Este es el mandato que doy. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, el Señor está aquí en esta noche. El Señor está aquí, compañeros, hermanos, iglesia. Adore a Dios, la gloria de Dios está aquí. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya. Me sentí morir al comprender que indigno fui y desesperado exclamé: muerto ahora seré. Pero un serafín voló hacia mí con brasas del altar. Al tocar mis labios, toda culpa me quitó. Y la casa comenzó va a temblar esta noche por la gloria de Dios. Va a temblar este lugar por la gloria de Dios, pastores. El mensaje está: mi gloria está aquí. Predica con convicción en esta noche. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, como dice: heme aquí, envíame. ¿Cuántos van a ir? ¿Cuántos van a ir? Levanten su mano. Tiempo de cosecha.
tiempo de Dios para la iglesia. Te alabo, Jesús. Santo eres, Señor. Santo eres, Jesús. Santo eres, Señor. Santo eres, Jesús. Aleluya. Heme aquí, envíame a mí. Anda y di lo que en ti pondré. Alabamos a Dios en esta noche. Aleluya. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos escucharon esta invitación en esta noche? ¿Escucharon? La cosecha espera. Únete a la labor. Queremos pedir al coro de Pilar que ha llegado para participar mañana en el coro unido, pero están listos para cantar hoy. Así que les voy a pedir que se vayan ubicando el coro de Pilar. Luego del coro de Pilar ya el pastor Luis Sosa, integrante del Departamento de Obra Misionera, va a hacer la parte de las ofrendas. Pero vamos a pedir al coro que se vaya ubicando. Un gran esfuerzo, hermanos, un gran esfuerzo. Vinieron todos porque querían estar aquí. Gloria al nombre de Jesucristo. Pastor Neftali, hermana Mabel, el Señor los va a consolar definitivamente en este evento. De aquí llevan el consuelo de Dios para sus vidas. Reciban de parte de Dios, ubíquense todos los integrantes. Queremos escuchar una alabanza por ellos que están aquí y que mañana junto al coro unido, porque hay otros grupos que también ya están, que vinieron para ensayar hoy, pero mañana tendremos un número que luego ya les voy a decir.
Glorificamos su nombre en esta noche. Él vive para siempre. Adelante, pastor. Pastor Luis Sosa, compartiendo una palabra e invitando a todos a ofrendar en esta oportunidad. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Dios bendiga a la iglesia, todos los hermanos. Estamos muy contentos, muy alegres de poder estar participando de esta gran fiesta, de ese congreso misionero que estamos viviendo, día muy lindo, culto muy bendecido. La presencia de Dios se hace manifiesto en nuestro medio y tenemos alegría de estar aquí en esta noche. Ayer estuvimos, parece que no queríamos salir de aquí, porque vivimos la gloria de Dios en nuestro medio, hermano. Dios bendiga a los hermanos. Creo que me tocó la parte más linda del culto, de la parte de la ofrenda, es lo más lindo del culto, ¿cierto? Entonces, porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, creo que en esta noche vamos a venir alabando al Señor, adorando a Dios, hablando en lengua para ofrendar, porque tenemos alegría, porque el Señor nos ama. Él ama al dador alegre. Entonces, Dios bendiga a los hermanos. Quisiera compartir un versículo de la palabra del Señor y voy a pedir a los hermanos de la comisión, los pastores, evangelistas, integrantes de la comisión, que pueden descender ahí ya en la mesa y ya vamos a estar ofrendando. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre, aquel que da con alegría, no quizás por algo a cambio. Si Dios me da tal cosa, voy a ofrendar. Usted tiene que hacerlo con alegría para Dios, no con tristeza o por obligación, que alguien le esté obligando, sino tiene que venir con alegría. Y el Señor dice en su palabra que Él bendice al dador alegre. También otra palabra en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 35. Dice así, en la última frase del versículo dice, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. También en Proverbios capítulo 11, versículo 25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. El alma generosa. Si nosotros tenemos un corazón generoso para la obra del Señor, Dios se compromete de bendecirnos. Dios bendiga a la iglesia. Vamos a colocarnos de pie. Y alguien, ahí están los músicos, van a estar entonando la alabanza y nosotros venimos adorando a Dios a traer nuestra ofrenda. Dios le bendiga. También dicen los hermanos que hay sobre a disposición de los hermanos que no tienen sobre. También hay un QR también para ofrendar, así que los hermanos pueden ofrendar también por ese medio.
los hermanos de acá primero, dicen los hermanos de la comisión, así que vamos ordenadamente, tranquilo, traer nuestra ofrenda, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Las hermanas de allá que nos ofrendaron pueden ir pasando también.
a Dios. Todos han ofrendado, hermanos. O alguien quedó sin ofrendar, están a tiempo todavía. Aquí los hermanos siguen esperando. Después vamos a estar orando por la ofrenda. Bien, vamos a orar por las ofrendas, hermano. Levantamos nuestras manos, oramos a Dios. Querido Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por todo. Venga a bendecir los dadores alegres, Señor. Los que han dado sus ofrendas. Oh Dios mío, con un corazón generoso, de gratitud a ti, Padre, por todo. Las bendiciones alcanzadas. Venga a estar bendiciendo a cada uno de tus hijos, Padre. Gracias te damos, Señor. Te adoramos. Poderoso eres tú, Señor Jesucristo. Gracias por la vida de tu pueblo. Gracias por todos aquellos que generosamente acercaron sus ofrendas en esta noche. Recompénsalos a cada uno. También aquellos que lo hicieron de manera virtual, que nos siguen por internet. No solo queremos que la bendición los llegue, sino que la salvación también llegue donde hay alguien que necesita de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias a cada uno por su trabajo. Gracias por las ofrendas generosas de su pueblo. Ya estamos en la recta final. El culto concluye a las 22. Tenemos que aprovecharlo bien. Y vamos a gastar todas las pilas de la banda. Ensayaron 4 canciones y 4 canciones van a ejecutar. Se preparan para la última de esta noche. Y quiero volver a agradecer a Dios por la vida de todos ustedes. Pero, Pastor Isidoro, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sabe lo importante que es que usted esté aquí con nosotros. Todo el pueblo se alegró con su presencia aquí apoyando este trabajo. Con la iglesia de Aristóbulo, el coro, la banda. Amén. Muchas gracias, pastor. Contamos con su apoyo y con su oración también por nosotros. Queremos agradecer a todos, a los que están trabajando. Quiero decirle que a la salida, los misioneros tienen cena gratis. Todos los misioneros salen de aquí y se van al comedor. Los demás, nosotros tenemos varios puestos de venta de comidas, de todo tipo de comida. Para aquellos que salen ahí atrás, todo es a beneficio de la obra misionera. Todos están trabajando por amor y todos están haciendo eso para bendecir la obra del Señor. Porque decidieron ellos unirse a la labor y están ahí. Entonces, cuando concluye, usted puede hacer, digamos, algo más por la obra. Acérquese ahí, participe de algo y vuelva a colaborar también con la obra misionera. Así que desde ya, muchísimas gracias. Y luego que ejecuta la banda esta canción, quiero pedir al pastor Arnaldo Sosa, que estará dirigiendo la oración y entregando a nuestro pastor Delfino con el mensaje final.
me quedó algo pendiente. Mañana el culto inicia a las 8 de la mañana. Así que todos presentes. Mañana van a estar como invitado especial los Coros Unidos, que le acercamos la invitación y que son un poco más de 1000 integrantes. Un grupo ya está por aquí y otros llegarán mañana. Ellos estarán participando. También la Orquesta Filarmónica tiene su turno mañana. Por hoy, muchas gracias a las bandas. De todas maneras, son bienvenidos mañana. A partir de las 8 de la mañana iniciamos el culto. También quiero avisar que los que quieren asado para mañana tendrán que hacer la reserva hoy. También ahí en el fondo, en los kioscos, ahí alguien lo va a atender y lo va a tomar el pedido. Dios los bendiga y adelante, pastor. Quiero saludar con la paz del Señor a todos los hermanos. Les invitamos que se coloquen de pie. También ya vamos a invitar a nuestro predicador que pase aquí, nuestro pastor Delfino. Queremos decirle, hermano Delfino, que usted está como profeta de Dios aquí. Y queremos decir que usted mira todo ese pueblo que está aquí y todos los que están aquí adelante estarán intercediendo por usted, para que usted traiga la palabra del corazón de Dios para este pueblo. Esta palabra que Dios colocó en tu corazón ya. ¿Cuántos creen que Dios va a seguir hablando con nosotros? Permanece con tu mano erguida, vamos a orar. Amado y eterno Dios, papá querido, en esta noche, Señor, queremos entregar para nuestro pastor este lugar, Señor, donde va a traer la palabra dirigida desde el corazón del Señor para este pueblo que está aquí ansioso para oír tu palabra, Señor amado. Muchas gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludo la iglesia con la paz del Señor. Así como estamos, abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y el versículo 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 38 dice así: y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Reciban vuestro asiento. Dios bendiga a toda la iglesia. Dios bendiga a nuestro pastor, Pastor Daniel, los pastores del consejo, Pastor Tomás dos Santos, también el grupo que hace parte de este trabajo de obra misionera. Dios bendiga a todos. Feliz, hermano, poder estar con ustedes desde el día de ayer, recibiendo palabra de Dios. Dios bendiga a todos los pastores, siervo de Dios, amigo, misionero, que han dado cita en este lugar, en este 20º Congreso de Obra Misionera. Nos sentimos muy felices por sentir la gloria de Dios en este lugar. Dios bendiga al pastor que nos estuvo trayendo la palabra el día de ayer, Pastor Eliseo. De verdad que nos hemos regocijado y nos hemos alegrado en la presencia del Señor. Dios bendiga a la banda, de verdad una riqueza que tenemos. Yo decía, ojalá que un día pueda también traer la banda de Córdoba. También tenemos coro en Córdoba y creo que un día Dios puede ayudarnos y darnos los medios para poder apoyar estos trabajos. Hermano, contento por todas las bendiciones del Señor. Empezamos en 2025 con mucha bendición de parte de Dios y alegre también por nuestro pastor Daniel, que pudo estar con nosotros allí en Córdoba. Los compañeros que lo acompañaban, de verdad quedó una fragancia tremenda allí, una alegría, un regocijo. Nosotros nos pusimos muy felices, pastor. La iglesia de Córdoba quedó muy contenta por este apoyo del pastor estar con nosotros allí. Hermanos,
Dios ponía esta palabra en mi corazón y quería dejar a este pueblo y a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, creyendo que Dios a través de estos medios y aquí en este lugar obrará maravilla, prodigios, milagros, sanidades, salvación de alma. El mensaje que Dios puso en mi corazón, la necesidad de hombres ungidos por el Espíritu de Dios. Hay una urgencia donde necesitamos hombres llenos del Espíritu de Dios. Y encontramos en la Biblia el apóstol, aquí Pedro, hablando de Jesús, que había sido ungido, Jesús de Nazaret. Y Dios lo envió para sanar enfermos, para libertar gente oprimida por el poder de Satanás. Y cuando nosotros miramos al profeta Isaías, en el capítulo 61, él hablando del avenimiento de Cristo y diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para enviar allí, para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos. El Espíritu de Dios fue el que ungió a Cristo. Y en este trabajo, donde el lema es las cosechas, espera, únate a este labor, que Dios pueda levantar hombres y mujeres ungidos para hacer la obra de Él. Necesitamos en estos tiempos en que vivimos que la gracia de Dios, el poder de Dios sea el que dirija nuestras vidas. Hermano, cuando nosotros miramos Zacarías capítulo 4 y versículo 6, el profeta Zacarías hablaba allí a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, diciendo: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Necesitamos más que nunca la unción de Dios que se derrame, y hombres y mujeres que sean ungidos por el poder de Dios. Estamos carentes de esa unción. Por ahí los tiempos pasan, las situaciones que confrontamos, hermanos, los cambios gubernamentales, los cambios en la cultura, en muchas áreas, por ahí comienza a querer como debilitar las bases principales. Pero la única manera de la iglesia seguir avanzando es bajo el manto del Espíritu de Dios. No hay otra arma, no hay otro poder. Nosotros podemos tener toda la capacidad intelectual, podemos tener toda la capacidad oratoria, pero si falta unción, falta todo. La unción marca la diferencia, la unción pudre los yugos. Es la que suelta las cadenas, es la que abre las puertas de las cárceles, es la que abre los ojos de los ciegos, es la que alumbra en la oscuridad, es la que liberta al prisionero, el cautivo, el preso. Es la unción de Dios que marca la diferencia. Y nosotros encontramos a Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 3. Versículos 16 y 17. Jesús viene al Jordán para ser bautizado por Juan. Juan se oponía a él, pero él decía: es necesario que se cumpla toda la justicia. Y allí es bautizado. Y cuando Jesús es bautizado, la Biblia dice que él subía del agua.
allí el cielo se abrió y el Espíritu en forma corporal, como paloma, empezó a descender sobre el Maestro. Y desde el cielo la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo en él complacencia. Y Jesús es llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pero en este desierto, Satanás se presenta a Jesús para ver si ponía en duda la deidad del Maestro, diciendo: si tú eres el Cristo, convierta esta piedra en pan. Pero Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es llevado al pináculo del templo para ser tentado allí por Satanás. Y Satanás sustrae la palabra del Salmo 91 diciendo: échate de aquí, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevará para que no tropiece con tu pie en piedra. Pero sustrae la palabra en todos tus caminos. El camino de Jesús no era el pináculo, el camino de Jesús era el Gólgota, era la calavera que reventaría la cabeza de él. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos conocer las planificaciones del diablo. Y usted va a encontrar el diablo llevando a Jesús en una montaña muy alta y desde allí diciendo: ¿ves toda esta gloria? Todo esto te la daré a ti si postrado me adorares. Pero la respuesta divina de Jesús fue: vete, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La unción es la que nos divide del mundo popular, de la fama, de la gloria, de los intereses personales, del interés de esta tierra, de riqueza y de tanta cosa que Satanás ofrece. Ofrece al hombre ungido, ofrece a la mujer ungida. Pero usted fue llamado no para ser famoso, sino para abrir cárceles, soltar cadenas, libertar vida oprimida. Y hoy carecemos de esa unción. La fama, el interés monetario nos vuelve locos. El dinero nos hace perder la visión. Los regalos, las dádivas nos saca del blanco. Y estamos carentes de hombres y mujeres que no pongan la mirada en las cosas de esta tierra, sino que pongan la mirada en lo celestial, en lo divino, en lo maravilloso de Dios. Misioneros, ustedes fueron ungidos para gritar libertad a pueblo oprimido, a pueblo atado. La unción de Dios está en tu vida. Créalo, manténlo. Cuando usted mantiene esa unción, hermano, mira de qué atrevido que es el diablo, que al Hijo de Dios lo fue tentar. Usted dice que nos va a tentar Delfino. Usted dice que nos va a tentar usted. Misionero, usted dice que no te va a traer una piedra para poner en duda tu llamado, para poner en duda tu elección, para hacer dudar que el pastor que te presentó se equivocó, que la convención que te envió está equivocada. Satanás tratará de ponerte en duda, pero la unción de Dios será la que te va a elevar, la que te va a llevar a depender de la palabra de Dios.
Hoy estamos carentes de esos hombres que no se dejen doblegar por la mentira, que no se dejen doblegar por lo que el diablo a veces nos mete. Hermano, qué atrevido que era el diablo, porque cambió la profecía del Salmo 91, que Jehová había dicho: a sus ángeles mandaré acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Con tus manos te llevarán para que no tropiece con tu pie en piedra. Había sustraído, qué astuto, qué mentiroso, pero la unción abre nuestros ojos y nos da conocimiento. Y yo creo que hay unción aquí, porque hay hombres que tal vez estén con la oferta de la piedra, tal vez esté en el pináculo, tal vez esté en la altura, pero hoy quiero decirte, entienda que Dios te llamó para su gloria, para su honra, para la alabanza de Él. Aleluya. Aleluya. Yo me acuerdo, Pastor Daniel, yo llego en Córdoba en el año 2004, el día 5, Pastor Isidoro. Yo descargo mi mudanza del mes de marzo del 2004. Y el Pastor Isidoro me hace la despedida de Chaco. Y allí me dijo: hijo, vengo enviado del Pastor Alfredo para trasladarte. Que me entregue la iglesia, lo hago el pase al pastor Adán y tú te vas a Córdoba. Y él me dice: estoy aquí. Si vos decís que no, yo como un guiso con vos y me voy contento igual. Pero vengo cumpliendo solo una orden. Yo le dije: pastor, yo di la palabra a mi pastor que le iba a obedecer. Yo me voy a Córdoba, entrego Chaco. Y el pastor se puso a llorar y me dijo: hijo, Dios te va a bendecir mucho en Córdoba. Llego en Córdoba, no teníamos iglesia, no teníamos gente. Se me abrió una puerta de trabajo con un ingeniero electrónico. La iglesia me daba una ayuda de 700 pesos, tenía que pagar alquiler. Yo empecé a ganar 6,000 pesos. Y empecé a levantar la mirada. Pero un día, una tarde, estaba en el trabajo cortando allí piezas para armar las placas. Tenía 3 operarios a mi cargo. Pensé, armo un galponcito, pongo mi taller. Pero esa tarde me entró una aflicción y entré para orar 10 minutos. Y pasó el 10, pasó el 20, pasó la hora, pasó 1 hora y media. Y el Espíritu Santo me tenía tirado en el piso. No me soltaba y empezó a decir: Delfino, yo no te traje para que ganes plata en Córdoba. Yo te traje para que hable mi poder, hable de mi evangelio. Si yo quería bendecirte, te bendecía en Misiones, te bendecía en Chaco, en Salta o en Buenos Aires que tuviste. Yo te traje a Córdoba para que hable mi palabra. ¡Córtala! Si quiere ver días buenos para ti, corta eso. Misionero, no agarre la piedra del enemigo. Dios te llamó, créalo, levántate. Dios te va a hacer llover bendición. Me costó, pero la hice y nunca me faltó nada. Él me dio todo, me dio para dar. Hoy estamos carentes de hombre. La Biblia nos marca en el Antiguo Testamento más de 17 hombres que fueron ungidos con poder. Y uno podemos hablar de José, que es vendido por sus hermanos,
Y estando preso en la cárcel, Faraón, el rey de Egipto, se encontraba sin esperanza, su mente embotada, su vista oscurecida. No tenía respuesta de los magos, de los soñadores, de los sátrapas. No había respuesta. Pero allá en la cárcel estaba un joven, un hebreo, que había sido ungido por el Dios Todopoderoso. Cuando la hambruna amenazaba el globo terráqueo, en una cárcel estaba un hombre que Dios le había ungido y había dado sueños terrenales y celestiales. Querido, tú estás llamado para cosas grandes. Créalo, créalo, créalo. No te dejes llevar por las mentiras, el engaño. Y José es traído a la corte de Faraón. Y Faraón le cuenta el sueño, que había visto 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Pero las vacas flacas tragaban a las vacas gordas. 7 espigas llenas de grano y 7 espigas abatidas por el viento solano. Las espigas batidas por el viento solano devoraban las espigas. Y Faraón no tenía respuesta. Y José dice: mi señor, los 2 sueños son iguales. La vaca flaca y la vaca gorda. La espiga flaca y la espiga gorda representa 7 años de hambruna que va a venir sobre la tierra. Pero va a haber 7 años de abundancia. Por tanto, mi Señor, derriba tus graneros, siembra todo rincón de tierra, porque será bendecido tus graneros. Dios hará prosperar. Y después de esto vendrá 7 años de hambruna, donde hará desaparecer esas riquezas. Génesis 41, 38. Faraón temblando dice: ¿acaso hallaremos a un hombre como este, que esté el Espíritu de Dios sobre él? El misionero no necesita parecerse al mundano, no necesita vestirse como el mundano, no necesita querer ser igual los de tu barrio, de tu provincia o de tu ciudad. Basta unción, basta gloria, basta gracia, marca la diferencia. ¡Oh, gloria! Y estamos en busca de hombres que la unción de Dios esté en su vida, de mujeres, de jóvenes que se animen a decir: heme aquí, envíame a mí. Argentina necesita, el mundo necesita, hoy Colombia necesita, Uruguay necesita, Paraguay, Bolivia, Perú, Estados Unidos necesitan hombres ungidos, mujeres ungidas, hombres llenos de la gloria, que donde pase las obras satánicas se paralicen, porque un hombre de Dios llegó. José trajo esperanza para un mundo sin esperanza. Si José fue usado por Dios, ¿qué tenía José que no tenemos? El Dios de José es nuestro Dios. Yo estoy creído, pastor. Me tocó pasar. ¿Se recuerda, pastor, cuando me llamaste aquí? Por aquí así. Yo doblé mi rodilla. Y el pastor Isidoro pidió a todos los pastores del consejo y a la convención que oraran por mí,
porque los brujos del mundo, fue la profecía, se unieron para truncar los planes de Dios con mi vida. Fue 2019, 2020, fines de 2019, entré en un desierto. Un proceso con mi esposa, donde Dios llevó a mi esposa. Y parece que todo terminaba. Pero yo creí en el Dios que me llamó. Que tengo gavillas, manojos de trigo en mi mano todavía, para dar un mundo hambriento. Estoy seguro que un día la unción de Dios posó en mi vida. Ni la calumnia, ni la difamación, ni las persecuciones, ni las enfermedades, ni la muerte, ni el luto pudo apagar esa unción en mi vida. Yo siento victoria aquí. Yo siento unción aquí. Yo siento poder aquí. Yo siento lo sobrenatural de Dios que operará aquí en esta noche. Oh, gloria. Encontramos otro hombre. Usted va a encontrar Números 11, versículo 17. Usted va a encontrar un hombre llamado Moisés. En Éxodo 3, Moisés estaba en el monte Horeb pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Pero en el 11 de Números, versículo 17, usted va a encontrar la unción que tenía Moisés. Era extraordinaria. Hermanos, 70 hombres para repartir la unción de Moisés para ellos. 70. Y 2, no sé si eran rebeldes, medio nacimiento, quedaron en el campamento. Y cuando Dios empezó, Dios dijo: yo hablaré contigo y tomaré de tu espíritu y pondré en los 70. Pero había 68. 2 quedaron en el campamento. Pero de pronto la unción que Dios empezó a esparcir, que sacaba de Moisés en los 68, entró en el campamento, como entrará por las vías de internet, por los medios de comunicativos, para ungir tu vida. Y comenzaron a hablar en lengua. Y viene un joven corriendo y dice: Moisés, Josué, allá hay 2 hombres que están hablando allá una lengua extraña. Y Josué se acerca a Moisés y le dice: mi señor, ¿quiere que impida que hagan eso? Y Moisés le dice: ojalá que todo el pueblo profetizara. Carecemos de esta unción, carecemos de este poder. Debemos romper lo popular, debemos romper el ego y dejar que la gloria de Dios esté en nuestras vidas. Dios quiere levantar hombres y mujeres con gracia, con autoridad. Yo visualizo, Pastor Daniel, una unción sobrenatural que va a posar en el ministerio 248. Y va a arrancar aquí en Oberá, nuestra iglesia madre. Y se va a meter en los anexos, en las colonias, se va a meter en los barrios, en las villas. Dios derramará poder. ¿Cuánto lo creen? Estoy hablando a un pueblo creyente. Hay canso mahandala y de. ¿Sabe qué me habló, Pastor Isidoro? Dios me habló cuando Zacarías ve la visión de 7
lámparas. Dice que estaba el candelero con un depósito, y a la derecha del candelero un olivo y a la izquierda otro olivo. Y él dice, ¿y eso qué es? No entiendo. Dice, ese es mi siervo Zorobabel, es mi siervo el sumo sacerdote Josué. Esas lámparas iban a arder. Dice que el aceite era como oro, y en la mano de Zorobabel estaba la plomada. Y dice el profeta, dice Jehová, Zorobabel, esta montaña que está delante de ti será reducido a nada, será reducido al llano, porque mi espíritu hará esto. Dios va a derribar murallas que está frenando la obra de Dios. Dios lo hará, Dios lo hará. Hay milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay milagro. Tu montaña se mueve en esta noche. Se va a mover, Pastor Isidoro, se va a mover tu montaña. Dios va a añadir salud todavía en tus huesos, en tu cuerpo. Te va a dar vigor. Se va a mover, va a cerrar allí centros satanistas que juramentaron, pactaron y tomaron tu nombre. Se va a apagar las velas negras, las velas rojas, las velas amarillas. El Espíritu de Jehová va a hacer esto, dice el Espíritu Santo. ¡Ay, Sama! ¡Ay, calaman de clon de Megue! ¡Gloria a Dios! Y ama y alama gana mandere bagala bagar. Sí, Pastor Tomás, va a hacer cosas extraordinarias. Dios va a poner hombre al lado tuyo y vas a delegar responsabilidades por provincia. Esto va a quedar a cargo de fulano y él te va a hacer pasar las inquietudes. Vas a estar tranquilo, porque a veces el cuerpo se cansa por más que haya vigor, juventud. Dios va a levantar hombre con espíritu. Espíritu de guerra, espíritu de batalla, hombres que enfrentará el enemigo de la iglesia y derribará las huestes contrarias. La iglesia cree o no. Yo estoy hablando tranquilo porque yo siento una unción. Sí que entrará en Morón, entrará en Lanús, entrará en el sector de ustedes, traerá sanidad, reprenderá la diabetes, reprenderá el colesterol, el ácido úrico, reprenderá la depresión, la estrés de alguna cabeza. Va a haber unción que va a pudrir los yugos y traerá libertad. Maya Shaya Magai. Ramaikan Soma. No me declare Surikili Malay. No me hay Salama ni Klumalaya. Yo siento la gloria de Dios descendiendo con poder en esta noche para liberar mente, liberar pensamiento, levantar hombre, llevarlo a la altura. Encontramos un Saúl
pastor de ovejas, pastor de mula y de asna, en el anonimato. Pero un día Dios ungiendo a Saúl y llamando al reino y dando precepto y ordenanza. Pero él, siendo tardo para las órdenes de Dios, lo que trajo fue dolor. Trajo hijos con parálisis, hijos chuecos, hijos allí con los pies rotos. Pero allá en Belén de Judá, en los campos de Isaí, había un joven anónimo. Nadie sabía de él. Pero Dios le habló a Samuel y le dijo: Samuel, ¿por qué sigues llorando por alguien que yo ya deseché? Basta. Levántate, toma una becerra y vete a la casa de Isaí. Allá en Belén, de los campos de Belén, me he provisto un hombre según mi corazón. Hay que dejar de llorar por algunos ya que ya Dios no quiere más. Hay que dejar de perder. Dios tiene a David elegido. Dios tiene a David llamado con unción. Hombres según el corazón de él. Hombres que manosearon, hicieron lo que se cantó de la obra de Dios. No pueden usted seguir llorando. Entienda, hay David en los campos que Dios va a ungir. Ten camino para él. No puedo cambiar, pastor. No podemos tener hombres desechados. Hombres que pisotearon lo que predicaron y enseñaron. Y descarriaron, hicieron doler cientos y miles de corazón. Hay David para derribar gigante. Hay David anónimo que Dios lo levanta. Empujamos un poquito, sujetamos tal vez. No, ya está. Que den camino para los David. Aquellos que no tienen mucha facha, aquellos que no tienen mucho dinero, aquellos que no tienen mucha oratoria, aquellos que no son populares, pero tienen contacto con el cielo. Hay un corazón según Dios. Hay un corazón según Dios. Reciba victoria, equipo de banda, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yamagala, yamagala, mandara, bagala, mandara, bagala, 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 bagala. No puedo cambiar. No podemos sujetar muerto, está muerto. Mientras hay vida, hay una palabra: levántate de los muertos. Pero cuando está muerto, tiene mal olor. Y dejémosla. Hay David, hay José, hay Jeter, hay allí Gedeón. Dios levanta. Maizama. Ay, Sama, ni alaya. Dios va a tomar de vos, pastor. Partirá en joven. Gente que te darán tranquilidad. Que van a dormir tranqui. Que vos sabéis que no van a hacer juicio. Que no están en busca de la fama, del dinero, del interés. Sino hombre que tiene pasión por las almas. Que no están pensando cuánto me van a dar, qué casa me van a alquilar, qué auto me van a comprar. La mirada no está en eso. La mirada está en el llamado, está en lo celestial, está en lo divino, está en lo que Dios le habló. De gloria a Dios si puede. Él está aquí y hay milagro. ¡Oh, gloria!
en busca de hombres ungidos. En busca de hombres ungidos. Gloria a Dios. He vencido todo mal. He vencido toda hueste contraria. Cae por tierra. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Llénate, 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 llénate. Reciba, reciba, reciba. La vaga la mandará, vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga. La vaga, la vaga. Levanta tu mano, reciba, reciba unción, reciba unción, reciba unción, reciba poder, reciba Espíritu Santo en tu vida. Vaga la mandara, vaga la mandara, vaga la vaga, la vaga, la vaga. Sí. Dios levanta una nación poderosa de nuestro fichero en la Santa España. Amén. Dios está hablando. Que está llamando a los David que están en el anonimato. Yo ungí a ustedes. Yo puse unción y poder, gracia y gloria. Yo les voy a llamar a ustedes. Llegó vuestra hora. Anímense usted que está lejos. Allá afuera. Yo llamé tu vida. Usted que está por internet. Yo te estoy llamando. Quiero ungirte con poder. Que haya paz en el campo. Tranquilidad a mi siervo. Yo soy el candelero, el que abastezco mi iglesia, y la lámpara estará encendida. Haya viento, oscuridad, tempestad. Mi unción, mi gloria, no faltará a este pueblo, dice el Espíritu Santo. La mandará, ya la mandará, vaga, la vaga, la vaga. La mandará, vaga, la mandará, vaga. Este Cristo que Dios ungió con poder para sanar enfermos, para libertar los oprimidos por el diablo. Él está aquí, amigo. Él está aquí, pródigo. Él está aquí, vecino. Él puede hoy hacerte libre. Él tiene poder para cambiar, mudar tu historia. Él quiere soltar esa carga de opresión. Él quiere quemar esa dolencia en tu cuerpo. Él quiere reprender ese espíritu inmundo de tu casa. Él te quiere hacer libre. Él quiere entrar hoy en tu casa. Jesús, en Lucas 4:18, él lee el rollo de la ley diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y cerrando el rollo lo entrega al ministro. Y todos los de la sinagoga quedaron puestos en él mirando atentamente. Y él empezó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros.
Hoy Él quiere cumplir en tu vida, cumplir en tu casa, cumplir en tu hogar, cumplir en tu familia. ¿Dónde está aquel amigo que en esta noche quiere recibir a Cristo como Señor? Levanta tu manito, ¿dónde está? Vení con la manita alta adelante. Vení pródigo, vení amigo, vení vecino, sin importar credo, sin importar nivel social, nivel intelectual. Dios quiere perdonarte, Dios quiere abrazarte, Dios quiere hacerte libre. Este es tu día, esta es tu noche. Él quiere romper cadenas y gritar libertad para tu vida. ¿Dónde está aquel amigo? Ya quiero orar. ¿Dónde está aquel pródigo? Corre a los pies de Cristo en esta noche. Vení, Jesús te llama. Vení, esa unción sigue moviéndose en la iglesia para hacer milagros. Crean en esta noche que Dios va a hacer sanidades extraordinarias. Úlcera, gastritis, artritis, problemas de columna, problemas de vértebra, problemas de corazón, problemas de diabetes. En el nombre de Jesús reprendo, echo fuera, suelta las vidas, sean libres en esta hora. Vení, hijo. Vení. Dios bendiga. ¿Quiere aceptar a Cristo, hijo? ¿Sí? Hija, ¿quiere aceptar a Cristo? Mírame aquí, hija. ¿Quiere aceptar a Cristo? Para el que cree, todo es posible. El pródigo estaba en la encierra de cerdo, en la miseria, en la desazón, pero un día volvió en sí y él dijo: aquí yo perezco de hambre y en la casa de papá cuántos jornaleros abundancia de pan tiene. Me levantaré, iré y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero haceme un operario. Pero la mirada de aquel padre siempre estaba hacia el camino, diciendo: un día va a volver, un día mi hijo va a regresar. ¿Cuándo será ese día? Pero un bello día que el hijo venía rotuoso, maloliente, lastimado, empobrecido. Y el papá lo visualizó y dijo: aquel es mi hijo. Se levanta y va al encuentro de él. Jesús te recibe. Pródigo, regresa, es tu noche. Hoy es tu día. Amigo, ven a Cristo. Él es el descanso. Él es la fuente de esperanza. Él es la fuente de vida. Él es la luz para un mundo oscuro. Él quiere abrazarte. Quiero orar ya. Dios bendiga a estos hijos. 2 personas están aquí delante del altar. Venga, hijo, corre, escapa. Escapa, es tu noche. Tal vez hoy usted está en la droga. Tal vez hoy usted está en la borrachera. Hoy está en la delincuencia. Hoy está en la idolatría, en la hechicería, en el pecado ajeno de Dios. Pero hay una mirada, hay un plan para tu vida. Así como miró por David, mira por ti. Él te llama, Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte. Escapa, amigo, escapa, pródigo. Corre a los pies de Cristo. 5 almas. ¿Dónde está el número 6?
¿Dónde está el número 6? Salí de tu banca. Allá atrás, movete en el nombre de Jesús de Nazaret. Es noche de salvación, es noche de unción. Tal vez hoy será la noche que Dios te estará llamando. Dice que un día de nevada en Alemania no pudo llegar el pastor. La nieve lo impidió. Pero un diácono atiende el culto y leyó: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. No era un predicador, era un sencillo diácono. No tenía mucha oratoria, pero él decía: no sé lo que puedo decir, pero sí lo que yo te digo. Mira a Cristo, no me mire a mí, sé salvo. Aquella noche se convirtió Carlos Spurgeon, que fue el hombre donde en el siglo XX, allí él tenía 25,000 miembros sentados en Londres. Aleluya. En la casa del Señor. Hoy Dios te puede estar llamando. Tal vez estás ajeno del plan de Dios, pero hay una promesa para ti. Hay una esperanza para ti. Hay un plan de salvación para tu vida. Yo quiero llamar a aquellos que creen que la unción de Dios está en su vida. Da un paso corriendo aquí, porque Dios quiere apartar Gedeones, Gete, David. Quiero llamar hombre. Y yo sé que va a haber una unción donde Dios marcará vuestras vidas, donde el poder de Dios entrará en su mente y corazón, y habrá un cambio radical en la vida de ustedes. Dios tocará con poder. ¿Sentís el fuego, hijo? Haceme así. ¿Sí así? ¿Vos? ¿Sí? Soltá la manito, porque Él te va a colocar una espada. Se va a abrir las puertas, Él va a arrancarte del anonimato. ¡Ay, Sama! ¿Dónde están los David? ¿Dónde están los José? ¿Dónde están los Josué? ¿Dónde están los que quieren recibir esa unción para seguir haciendo la obra? Era bagala mandara bagala 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 bagala. Ora la mandala y a la bagala mande clon de bagay. Dios va a pegar un vuelco en la cabeza de obreros, de ministros que llamó para una cosa y hacen otra. Dios va a pegar un cambio. Escuche, voy a hacer un cambio pacíficamente. Y si no entienden, voy a hablar con voz audible. Y si no me escucha, voy a tronar y tú escucharás el ruido. Pero voy a dar victoria. Mi gloria, mi antorcha se encenderá en el campo misionero, en las iglesias, misiones. Temblará por el poder de Dios. Ay, Soma. Sí, pastor. Estoy en el timón tranquilo nomás. Tengo todo bajo control. Van a llevar sorpresa porque voy a hacer cosas extraordinarias. Bajaré algunos, subiré otro. Desaparecerán muchos y aparecerán muchos. Anónimo lo levantaré con unción para derribar el gigante, para cortar la cabeza del que desafía mi pueblo. Yo levantaré los David, dice el Espíritu.
quiero orar. Levante tu mano al cielo bien alto. Amagana mandara bagala bagasía. Usted que nunca habló en lengua puede hablar en lengua ahí en la banca. Hay una unción sobrenatural. El Espíritu está descendiendo en forma corporal como paloma en este lugar, en esta hora. Los niños, los jóvenes, los ancianos pueden hablar. La unción de Dios llena. La unción de Dios llena. La unción de Dios llena. Soberano Dios y Padre, tu iglesia te adora. Tu iglesia te alaba. Tu iglesia te glorifica. Muchas gracias, Padre, por tu bondad. Cuán grande es tu poder, Señor. Cuán grande es tu poder. Te alabamos por lo que ya has hecho entre tu pueblo. Te alabo, Señor, por la palabra de poder y de consolación para tus hijos. Te alabo, Señor, por el pueblo que ha venido. Y sé que regresarán fortalecidos. Aleluya. Señor, usa la mano de tus siervos que están orando por aquellos que han entregado sus vidas hoy. Pero también oramos por aquellos que en sus hogares entregaron sus vidas. Por los pródigos que se han reconciliado. Y por aquellos que se han convertido hoy. Que recibieron el mensaje, Señor, a través de internet en sus casas y no han resistido el poder del Espíritu Santo ahí. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno. Gracias, Señor. Bendiga a tu pueblo. Que regresen en paz. Que regresen alegres. Para luego mañana estar con nosotros en este lugar nuevamente. Para recibir seguramente una nueva porción de tu Espíritu. Oh, querido Dios, bendícelo a cada uno. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Hoy y siempre. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Si hay alguien que puede entonar alguna alabanza, o la banda, o quien fuera. Ahí la banda va a ejecutar. Mientras ellos ejecutan, salúdense en la paz del Señor Jesucristo. Y para la banda y los coros que están hoy, hay cena también. Así que van todos para el fondo, para el comedor de la iglesia. Dios les bendiga. A partir de las 8 mañana les esperamos a todos. Y por hoy, muchas gracias, siervos y siervas del Señor, por estar aquí presentes.